estudiantes avanzados y, y- y- y operadores del sistema judicial también lo utilizan para asistirse, ¿no? Bueno, a ver, la problemática está en qué sucede cuando la inteligencia artificial o estas plataformas de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Este nuevo sistema que existe, que genera material, que genera productos, ¿sí? De manera casi autónoma, por petición nuestra. ¿Qué sucede cuando comete algunos errores o contiene sesgos? ¿Sí? Bueno, miren, hay varios casos de abogados que han incurrido en algunos, sí, puede ser una falta de control, ¿sí? En base a el uso de la inteligencia artificial y con ello ha llevado a que se generen determinados errores en la práctica jurídica, en la práctica legal. Y el Poder Judicial o los jueces que también utilizan la inteligencia artificial para asistirse no están exentos de tales errores, ¿sí? Bueno, este es el caso, miren, les traje un caso muy actual para comenzar a hablar, que es un caso del 15 de octubre de este año, o sea, hace 15, 16 días atrás, que sucedió acá en la provincia de Chubut, seguramente varios de ustedes lo habrán escuchado, donde se anuló una sentencia de un juez penal de primera instancia por haber utilizado inteligencia artificial. Generó bastante ruido y de hecho hoy estaba viendo una noticia del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn, ¿sí? Que es una de las ciudades más conocidas de acá de Chubut, que solicitaba al Poder Judicial usar la inteligencia artificial de manera responsable, ¿no? Claramente adecuado a todas las guías de buenas prácticas y directrices que existen y que están dando vuelta en diversos organismos hoy en día, ¿no? Es justamente el nuevo paradigma de la utilización de inteligencia artificial nos lleva a utilizar esa herramienta tan poderosa, tan masiva, de manera responsable, de manera ética. Bien, vamos a pasar un poquito al caso. El caso se dio, bueno, en la ciudad de Esquel, ¿sí? Una ciudad cordillerana de acá de la provincia de Chubut, en donde la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el 15 de octubre de este año, anuló una sentencia de un juez penal de primera instancia porque se verificó que había utilizado inteligencia artificial. Hasta ahí, todo perfecto, ¿no? Estamos hablando de básicamente lo que hacemos, tanto los abogados desde afuera como nosotros, operadores de justicia del lado de adentro, funcionarios, magistrados y demás. Bueno, esta sentencia era una sentencia condenatoria. Ahí empieza a tomar un poco de relevancia el hecho de que se utilice inteligencia artificial y luego las consecuencias, ¿no? Condenó al imputado a prisión de 2 años y 6 meses de prisión efectiva, ¿sí? Por el delito de robo simple. La Cámara consideró que utilizó inteligencia artificial y que además había existido una utilización irresponsable de parte del juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque se había incluido dentro de esa sentencia, que había sido apelada por la parte, obviamente, la defensa del imputado, se había incluido la frase literal que decía, aquí tienes el punto 4 reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar. ¿Perfecto? Eso es lo que le dio la pauta a la Cámara para considerar efectivamente que ese punto 4, que justo era uno de los puntos neurálgicos de la sentencia, porque trataba las nulidades de la valoración de la prueba, de dos de las pruebas principales que existían. Unos videos donde se veía supuestamente a la persona cometiendo el delito y la prueba criminalística respecto a esos videos, ¿no? Entonces, claramente hasta acá el tema estaba siendo un poco más relevante. Y lo que dijo la Cámara es que, primero, obviamente se había utilizado sin haber informado ni dejado constancia de que se había utilizado inteligencia artificial. ¿Sí? Y concluyó, en definitiva, que se habían vulnerado la sentencia motivada del juez de primera instancia en distintos puntos. Si bien las directivas de la Suprema Corte de acá, del Superior Tribunal de Justicia, permite el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y no es que lo regula, sino que estableció ciertas directrices para el uso responsable y ético de esa inteligencia artificial. Lo cierto es que no está regulado, ¿no? Entonces, en base a las directrices y guías de buenas prácticas que existen y están dando vuelta alrededor del mundo, y esta acordada en particular del Superior Tribunal,
la Cámara de Apelaciones estableció que obviamente no había existido el control humano adecuado, control humano que es obligatorio, ¿sí? Ineludible en toda utilización de inteligencia artificial que se utilice en marcos de la relevancia que tiene el ámbito judicial, el ámbito de la medicina, el ámbito de las finanzas, los organismos públicos, ¿sí? Además, faltó al principio de transparencia, porque obviamente esto que decía no había dejado constancia de que se había utilizado la inteligencia artificial. Luego, esto guárdenlo porque esto después vamos a ir un poco más allá y vamos a ver si es recomendable o no dejar esa constancia. ¿Qué posibilidades abre? Puede haberse vulnerado también la confidencialidad de los datos personales de las partes implicadas, del imputado, de la víctima, además. Y en definitiva entendió que había vulnerado el derecho al debido proceso y al juez natural, ¿sí? Que es en definitiva el humano que debe dictar la sentencia y que lo debe hacer de manera motivada y que además existen normas en el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut que establecen la prohibición de delegar la posibilidad de tomar las decisiones a otras personas que no sean el juez natural de la causa, ¿sí? Entonces, en base a eso, se estableció que había infringido cuatro artículos en particular. El artículo 16 y el artículo 75 referidos a la no delegación, ¿sí? De la facultad jurisdiccional del juez natural. El artículo 25 referido a la motivación de las sentencias, la debida motivación de las sentencias. Ustedes saben que todas las sentencias tienen que tener una motivación concreta y argumentada, ¿sí? Y el artículo 164 referido a la nulidad como última ratio, ¿sí? Consideraron que era de tal relevancia esa utilización que no había sido especificada y justo en un aspecto que era neurálgico de la sentencia como para dictar la nulidad de la sentencia y mandar a que se lleve adelante o en realidad a que se dicte otra sentencia por otro juez. Además de remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia a los fines que realizan las investigaciones correspondientes respecto a la inadecuada utilización de inteligencia artificial en el ámbito de su jurisdicción. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a esto que les decía, que lo dejé en el tintero recién. ¿Qué sucedería si el juez hubiese sido transparente y hubiese dejado constancia de la utilización de inteligencia artificial en el cuerpo de la sentencia que dictó, ¿sí? Con frases como la que, por ejemplo, Fernando utiliza en sus libros, donde deja constancia de que se asiste por inteligencia artificial, pero que en definitiva está absolutamente controlado o exclusivamente controlado por él, ¿sí? Acá les dejé un modelo de qué se podría incorporar dentro de la sentencia para dejar esta constancia de que se utilizó la inteligencia artificial. Miren, un ejemplo bastante vago en realidad, podría ser más amplio, podría ser más específico, pero podría ser que el presente documento o sentencia fue asistido mediante herramientas de inteligencia artificial generativa bajo supervisión humana. A eso se le denomina IA Gen by User, inteligencia artificial controlado por el usuario. Es decir, existen inteligencias artificiales generativas hoy en día que son impulsadas y controladas por el humano, ¿sí? Por el humano usuario, operador de ese sistema, de esa plataforma de inteligencia artificial, y además existen inteligencias artificiales que automatizan procesos, ¿sí? Y que si bien tienen cierta implicancia de los humanos, no serían consideradas by user porque no tienen ese control al final del proceso del humano usuario operador del sistema. Bueno, entonces, el presente documento, sentencia, fue asistido mediante herramientas de inteligencia artificial generativa bajo supervisión humana, IA Gen by User, ¿sí? Y al final se podría poner la decisión y fundamentación son responsabilidad exclusiva del tribunal, ¿sí? Esa sería una manera de dejar constancia de que se utilizó la inteligencia artificial. Pero esto podría dar lugar claramente a posibles planteos, inclusive impugnaciones de los justiciables o de los abogados, obviamente, que patrocinan a las partes, ¿no? Yo en base obviamente las posibilidades que podrían llegar a existir, les hice un cuadro de qué podría plantear el abogado, qué planteos se podrían realizar y qué defensas podría llegar a tener el, qué defensas podría llegar a tener el juez para
indicar que en definitiva el control adecuado existió. ¿Sí? Bueno, acá se me trabó justo el PowerPoint. A ver si puedo. Ahí. Están viendo, ¿no? La pantalla. Bien. Bueno, acá les puse 8 puntos importantes que podrían llegar a plantearse dentro de lo que es la utilización de la inteligencia artificial para asistirse al momento de redactar o motivar una sentencia. ¿Sí? Bueno, la primera está dada por el tema de la naturaleza de la intervención. ¿Qué podría llegar a plantear un abogado? Me parece muy útil porque en algún momento no tengo constancia de que hoy en día exista alguna sentencia o alguna decisión judicial que haya dejado constancia de que se utilizó o que fue asistido por inteligencia artificial. Pero bueno, puede llegar a pasar porque tal vez las guías de buenas prácticas en los poderes judiciales, ¿sí? Provinciales, podrían llegar a determinar que exista la debida incorporación de esa frase. Bueno, primero, bueno, lo que podría llegar a plantear el abogado es que obviamente el uso de inteligencia artificial generativa constituye una intervención extraña al proceso que no está contemplado en los códigos procesales, que no está regulado específicamente. ¿Sí? Bueno, la contestación del juez podría estar en el hecho de que estamos hablando de herramientas tecnológicas y que hoy en día claramente se permite la utilización de esas herramientas bajo control siempre, obviamente, humano, ¿no? Bueno. Bueno, como les dije, la otra sería, obviamente, que no existe una base legal concreta que determine que se puede utilizar esa inteligencia artificial y la manera en que se debería utilizar, más que las guías de buenas prácticas, soft law, como se le llaman, porque son normas autorregulatorias sin una sanción concreta, ¿sí? Eh, pero no existe una norma específica que determine si se debe usar, si se puede usar y cómo se debería usar. Bueno, obviamente del otro lado, de la parte del juez, podría decir, bueno, si no hay una prohibición expresa y justamente existen guías de buenas prácticas, claramente yo puedo utilizarla para asistirme al momento de redactar y crear las sentencias, generar la sentencia de la que estoy hablando. Bueno, otro planteo que podría realizarse desde el lado del abogado es que obviamente existe una caja negra, una opacidad, ¿sí? En el uso de la inteligencia artificial. Y si no se deja esa constancia, además, los abogados o las partes ni siquiera podrían saber que existe la utilización o que existió la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no podrían determinar o auditar o conocer efectivamente en qué puntos se utilizaron, cuál fue la extensión de ese uso de inteligencia artificial. Si se utilizó para motivar la sentencia o solo se utilizó como un asistente para generar determinados textos, para resumirlos, como búsqueda, ¿sí? Etcétera. Es decir, como un asistente y no como un suplantador de la identidad del juez natural que debe dictar la sentencia. Bueno, el juez podría decir efectivamente lo que vengo hablando. La IA Gen by User es la inteligencia artificial comandada por el usuario, es decir, controlada en todo momento por el usuario, obviamente refuerza el hecho de la transparencia que existe. Es decir, dejar la constancia de que se utilizó la inteligencia artificial generativa bajo el control exclusivo humano del juez sería la constancia suficiente para que no se genere el planteo del que estaba hablando el abogado, ¿no? Bueno, como cuarto planteo podría ser la vulneración del uso la vulneración de la responsabilidad personal del juez, ¿sí? Porque delegó, en definitiva, su función en una inteligencia artificial. Y el juez podría, obviamente, con el mismo planteo anteriormente dicho, podría decir que efectivamente no le delegó la función jurisdiccional, sino que le solicitó solamente una asistencia. Bueno, y acá el sexto punto es algo que Fernando me lo planteó cuando surgió la noticia de que existía esta sentencia que había anulado el fallo de primera instancia. Em, Perdón, no sé si dejé de compartir esta. Que está referido a que, en definitiva, los jueces siempre delegan una parte de su trabajo en determinados asistentes, ¿sí? Que pueden ser relatores, secretarios, auxiliares letrados, personal calificado.
¿sí? Que le puede ayudar a realizar estas sentencias, a generar parte de la sentencia, inclusive a generar la sentencia como proyecto para que después ellas puedan controlarlo, ¿no? Entonces, el abogado podría decir que en definitiva la inteligencia artificial generativa como asistente, como lo menciona el juez, no es equiparable a ningún humano, relator o secretario, porque no tiene una responsabilidad funcional y disciplinaria. Es decir, la inteligencia artificial no podría ser sujeto pasivo de responsabilidades ante la generación de contenido malicioso, contenido erróneo, reproducción de sesgos, ¿sí? Y el juez podría contestarle que en realidad la inteligencia artificial técnicamente cumple una función análoga, ¿sí? Porque siempre la supervisión va a estar a cargo de él. La revisión judicial va a ser directa. Lo que sucede cuando nosotros, como secretarios o los relatores, realizan proyectos es que se lo llevan al juez, o por lo menos en el tribunal donde yo trabajo, lo llevamos a los jueces controlan efectivamente el trabajo que realizamos y a partir de ahí realizan las modificaciones pertinentes y luego las firman para que quede la sentencia a la vista de las partes, ¿no? Bueno, otro planteo que se podría realizar es la afectación del derecho de defensa y el control del ciudadano al desconocer el grado de intervención de la inteligencia artificial. Es decir, esa constancia que les mencioné, ¿sí? Como posible, al parecer podría llegar a ser un poco más amplia y concreta, determinando en qué puntos se utilizó la inteligencia artificial, cuál fue la amplitud, ¿sí? Y en definitiva dejando constancia el paso a paso o el íter que se utilizó al momento de asistirse por inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, el juez podría decir, bueno, claramente que no hay una afectación porque no interviene en la decisión, sino que solo lo mejora, solo lo asiste, solo le ayuda a motivar la sentencia, pero no lo motiva por él, ¿no? Bueno, desde una perspectiva ética institucional, podría decir que esto desnaturaliza la persona del juez, ¿sí? Y su función jurisdiccional. Y en definitiva que se podrían vulnerar los principios de inmediación, motivación y responsabilidad personal del juez. Bueno, obviamente el escudo que podría llegar a tener el juez está en la posibilidad de dejar constancia de que siempre hubo un control humano. Bueno, acá en este caso particular, ustedes se darán cuenta, no es muy difícil darse cuenta de que claramente independientemente de las conjeturas que pueda haber realizado la Cámara, ¿sí? Respecto a si se delegó o no la función jurisdiccional y la motivación estuvo a cargo del juez o en realidad fue delegada a la inteligencia artificial, ¿sí? Son aspectos que pueden llegar a considerarse conjeturales y que el juez va a tener que explicar al momento en que se envíen las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia y se investigue hasta qué punto pudo haber pudo haber sido asistido o suplantado su decisión judicial por la inteligencia artificial. Bueno, como mínimo, lo que existió claramente en la sentencia de primera instancia es una ausencia de control humano adecuado, ¿sí? Porque por lo menos lo que no sucedió es que no borró ese parrafito que es bastante concreto, donde la inteligencia artificial le dice, bueno, acá tienes el párrafo o el punto 4 reeditado, listo para copiar y pegar. ¿Sí? En definitiva, entonces, no existió ese control adecuado. El juez no se quedó callado, el juez de primera instancia, no sé, los que conocen el caso sabrán que el juez tiene a través de las redes sociales, replicó lo que dijo la Cámara, ¿sí? Haciendo una especie de parodia y básicamente lo que decía era que no existe hoy en día la posibilidad de que se determine a ciencia cierta si un documento fue realizado con inteligencia artificial o no. ¿Sí? Es decir, hoy en día no existe la posibilidad de determinar si determinado documento fue realizado exclusivamente por una inteligencia artificial o si tuvo la asistencia del humano, ¿sí? Que generó ese documento de la inteligencia artificial. Bueno, la verdad que tiene razón, no existen hoy en día, se están desarrollando o hay intentos de desarrollo. Google es uno de los principales desarrolladores de
inteligencias artificiales para verificar si se utilizó inteligencia artificial. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Pero bueno, no existe hoy en día. Pero sí lo que sucedió es que no existió el control humano adecuado de su parte. Y esto, todas las guías de buenas prácticas, los proyectos de normativa y la normativa concreta que existen, lo determinan como una actividad ineludible. ¿Sí? Es el control de calidad que realiza el usuario, el humano, de lo que nos devuelve la inteligencia artificial. Yo ya he explicado, si no lo explico de nuevo para los que no saben, básicamente el proceso por el cual se utiliza una inteligencia artificial by user, ¿sí? Con control humano, se divide en tres partes principales. Hay un input, que es el prompt, que es la tarea que nosotros le solicitamos a la inteligencia artificial. Hay un proceso en el medio que realiza la inteligencia artificial, ¿sí? A través de su red neuronal, por la cual se va a emular el razonamiento humano y se va a generar la respuesta a través del output, ¿sí? El output es la respuesta o la solución que nos devuelve la inteligencia artificial. Claramente nosotros, como usuarios, y teniendo en cuenta esto del human on command, ¿sí? El humano siempre al comando, siempre al control de la inteligencia artificial, debemos tener un control adecuado respecto de la pregunta que realizamos, de la tarea que le damos, del prompt que generamos para la inteligencia artificial y además el control adecuado a conciencia de lo que nos devuelve, de la solución o la respuesta que nos da. ¿Sí? A los fines de evitar las alucinaciones, estos errores que se les llaman alucinaciones dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial generativa, y que no se reproduzcan o amplifiquen sesgos que pueden llegar a estar dando vuelta, ¿sí? Eso es para que pasemos próxima, a la próxima etapa de la charla. ¿Por qué? Posibles consecuencias de un inadecuado control humano en el uso de la inteligencia artificial. Es esto que le vengo hablando. La inteligencia artificial generativa no es infalible y no es neutra. ¿Cómo se traduce eso? No es infalible porque genera errores, porque genera alucinaciones, ¿sí? Y tampoco es neutra porque reproduce e inclusive amplifica los sesgos humanos. Vamos a pasar a explicar un poco de qué se trata cada uno de estos riesgos, ¿sí? Que tiene el uso de la inteligencia artificial. Más allá de que existen otros, ¿sí? Que es la privacidad de los datos o la posibilidad de que existan vulneraciones a los derechos de autor, ¿sí? Eso lo vamos a dejar tal vez para otra charla. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son concretamente y de manera práctica las alucinaciones y cómo mitigarlas y los sesgos que están incorporados por nosotros humanos y cómo lo puede llegar a replicar o a amplificar la inteligencia artificial. Voy a dejar de compartir pantalla un momentito para que salgan esos rayones que están dando vuelta y ahora comparto de nuevo. Bien, ahí está, ¿no? Creo que desapareció. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones son respuestas factualmente, en apariencia correctas, pero que en realidad son falsas, ¿sí? Son errores que genera la inteligencia artificial. No son bugs, no son errores informáticos en sí, sino que son errores generados por la inteligencia artificial a través de una información errónea que nos brinda. Es decir, la inteligencia artificial es por esencia condescendiente con el usuario, con nosotros, con los humanos. Por lo tanto, nos intenta brindar una respuesta y no reconoce que tal vez no tiene la información adecuada para darnos la respuesta correcta. Entonces, a toda costa va a tratar de darnos una respuesta. Y en ese punto es que genera estas alucinaciones, ¿sí? Eh, que pueden llegar obviamente, a generar alguna consecuencia dañosa o alguna consecuencia errónea dentro de lo que es la tarea que estamos realizando. Acá me gusta siempre mostrarles
Ah, tengo ahí, a ver, vamos a ver que tengo una mano levantada. Sí, a ver si se puede habilitar. Me interesa acá porque justo estoy con un problema en el PowerPoint que no se me ha trabado. Alguien levantó la mano ahí, no sé cómo se le puede habilitar. Ahí sí le di la posibilidad de que se reactive el micrófono a Francisco. Bien, Francisco. Sí, ¿se escucha? Sí, 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 se perfecto. escucha. Sí, no, o sea, levanté la mano porque tenía una pregunta para el final, pero bueno, si la responden ahora también estaría bien. Bien. El tema del sesgo, ¿no es menos probable que la inteligencia artificial esté sesgada a que de los 20 despachantes que tiene un juez, cada uno no tenga un sesgo especial de cómo mirar el caso? O sea, es obvio que el juez Claramente. no puede mirar sus 500.000 escritos que salen por día, es obvio que prácticamente lo hace sabe, la mayoría de las cosas usted las hace y no lo va a leer completo el juez, confía y tiene un control adecuado, entre comillas, porque no va a leer todo lo que hacen sus despachantes. Entonces, en el fondo, yo creo que no sé si aplicaría tanto decir no hay control adecuado, porque me parece que hubo menos falta de control, sabiendo que la inteligencia artificial, al ser, como usted dijo, más favorable a lo que uno piensa, no hubiese querido seguir el lineamiento del juez, a diferencia de los 20 30 despachantes que no pueden meterse en todo el seguimiento de ideas del juez. No es mi forma de verlo. Sí, a ¿O me ver, equivoco? acá hay una cuestión principal que es cuando hay el despacho diario, en realidad, bueno, ustedes más o menos sabrán, existe el despacho diario de lo que hace al trámite del proceso, que no son propiamente ordenatorios, ¿sí? Y que no podrían llegar a generar ningún tipo de perjuicio en sí. Y después existen obviamente decisiones que pueden llegar a ser motivo de apelación o alguna impugnación porque son ordenatorias puntualmente. A ver, la idea la idea de lo que es un tribunal y cómo debería ser el control es la misma que sucede cuando tenemos el uso de la inteligencia artificial. O sea, en esas decisiones que son ordenatorias y que pueden llegar a tener una implicancia, inclusive ser pasibles de alguna impugnación, debe haber un control adecuado del juez. O sea, eso también, esta prohibición que existe en el Código Procesal Penal de no delegar las decisiones jurisdiccionales en otra persona, también existe para el despacho diario. Ni que hablar en el caso este particular que era una sentencia condenatoria, ¿sí? Y que me olvidé de decirles en realidad. A ver, lo primero que se me vino a mí a la mente cuando leí la anulación de esta sentencia es que claramente en el ámbito del derecho penal tenemos el prisma del indubio pro reo. Entonces, si existe alguna duda respecto de la motivación de esa sentencia, que además fue condenatoria claramente, a 2 años y 6 meses de condena efectiva, de prisión efectiva, claramente si existe alguna duda y me parece que la solución fue bastante razonable de parte de la Cámara. Porque no se pudo determinar efectivamente cuál fue el alcance y la extensión del uso de la inteligencia artificial para poder generar esa sentencia, o por lo menos ese punto donde claramente existió la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a través del prisma del indubio pro reo, que está establecido en el artículo 28 del Código Procesal Penal de Chubut, ¿sí? Concretamente, y en todos los códigos procesales, y ni que hablar en el Código Penal, ¿no? Y el artículo 7 que dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, o sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, de manera indubitada, ¿sí? A través de las pruebas que se recaban dentro del proceso. Obviamente que a partir de ahí ya existe una razonabilidad en la solución que encontró la Cámara. ¿Sí? Entonces, también va a depender de la entidad de la decisión que se toma y que toma el juzgador, que toma el sentenciante, para ver si amerita una decisión de última ratio como es la nulidad o se puede sanear de alguna manera. ¿Sí? De hecho, en todos los procesos, inclusive en los procesos penales, se tiende a que las decisiones que por ahí puedan llegar a tener alguna falencia sean subsanables, que no se llegue al dictar la nulidad de esa sentencia. ¿Sí? No sé si con eso creo que más o menos evacué la duda al compañero acá. Pablito, Bueno, tenés otra pregunta y yo no sé cómo venía de tiempo, pero ahí Fátima también está con ganas de preguntar algo. No sé, manejate vos. bueno, no, después eso sí lo dejamos para la próxima. Dale, Ahí comenzó a Manu, si le funcionar podés el... dar entrada, dale entrada entonces. Bien.
¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, vamos un poco entonces con las alucinaciones. Vamos un poco con las alucinaciones, que son estos errores. Bien, ¿cómo mitigar las alucinaciones o por qué se generan en realidad primero las alucinaciones? Las alucinaciones se generan porque ustedes saben que la inteligencia artificial generativa nació en el año 2022 a través de OpenAI, que democratizó la posibilidad del uso de la inteligencia artificial, pero nació con la idea de la inteligencia artificial de los plataformas Transformer que se les llaman, ¿sí? Los algoritmos que dieron esa posibilidad se generaron a través de dos cuestiones, dos hitos muy importantes que sucedieron y que tiene que ver con la modernidad y la etapa industrial en la que nos encontramos. Esta etapa de la industria 4.0, donde hay automatización de procesos, la robótica, los sistemas blockchain, el big data, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilitó la creación de estos nuevos sistemas y en definitiva la generación o la creación de la inteligencia artificial generativa? Bueno, la masividad de datos, es decir, este big data que existe y que anda dando vueltas, la posibilidad de recabar de manera monumental datos, ¿sí? Y que pueda ser aplicado a distintos sistemas informáticos, y el poder computacional que existe hoy en día, con placas de video y sistemas hardware, ¿sí? Muy importantes que generaron la posibilidad de que se pueda procesar toda esa información, toda esa masividad de datos en tiempo real, ¿sí? Y de manera casi instantánea. Eso fue lo que generó un poco la inteligencia artificial generativa, la creación de estas plataformas. Bien, ¿qué sucede? Bueno, claramente la inteligencia artificial no tiene todos los datos, si bien tiene una cantidad monumental de datos con los que fue entrenado, con los que fue creado y programado, ¿sí? Y con los que se entrena constantemente, no tiene todos los datos que existen en el mundo real, ¿sí? Efectivamente. Por lo tanto, la primera razón por la cual existen las alucinaciones o que puede generar alucinaciones en la inteligencia artificial está dada por la ausencia de algún dato en concreto, ¿sí? La falta del dato correspondiente para dar la respuesta correcta. Pero además existe otra cuestión, ¿sí? Porque hoy en día, además, la inteligencia artificial, ustedes saben que todas las plataformas tienen acceso a Internet y por lo tanto pueden acceder a datos en tiempo real, ¿sí? El tema es qué datos va a elegir, y ahí está el problema de la opacidad de los algoritmos dentro de la inteligencia artificial. Es decir, ¿cuál va a ser el peso que le va a otorgar a cada uno de los datos para poder utilizarlo en el proceso de darnos la respuesta que nos brinda? ¿Sí? Y además, hay que tener en cuenta que hoy en día, esto es un dato de estudios actuales, hoy en día más del 50% de los datos, ¿sí? De la información que anda dando vueltas por la red, por Internet, está generado por inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, se dice que la inteligencia artificial se está comiendo a la inteligencia artificial. Se está entrando en un bucle en el cual la misma inteligencia artificial se está alimentando de datos que no son generados por humanos, que no tienen esa conciencia, no tienen eh, esa espontaneidad que tiene la creación del dato humano, ¿no? Y por lo tanto, se está generando esa situación que puede llegar a ser perniciosa de acá a no muchos años, ¿sí? Ustedes saben que el avance de la inteligencia artificial es increíble y va aumentando constantemente. Bueno, se estima que para el año que viene, ya en un año nada más, el 90% de los datos y la información que se genere en Internet, que ande dando vueltas, va a ser generado por inteligencia artificial. Con lo cual el problema va aumentando cada vez más, ¿sí? Entonces, si ya tiene la posibilidad de generar alucinaciones y además la inteligencia artificial se va reentrenando, se va retroalimentando con esos datos que están dando vueltas en la red, obviamente se van a replicar esos errores, se van a amplificar esos errores o esas alucinaciones que tiene. Bien, y la otra es la memoria que tiene cada una de las plataformas de inteligencia artificial, la otra manera de generar alucinaciones. La inteligencia artificial generativa tiene dos tipos de memoria, una memoria a largo plazo, ¿sí? Que es la que genera la posibilidad de crear un perfil del usuario, que es la que se recuerda todos los chats que tiene y de eso elige determinados chats para perfilar al usuario, a nosotros,
¿sí? A los operadores de la inteligencia artificial, y después tiene una memoria a corto plazo, ¿sí? Que está dada que está dada en el ámbito de lo que es el chat concreto donde se pide la tarea, donde se inició el chat, ¿sí? Hasta que termina. Eso se le llama memoria contextual. Tiene que ver con la ventana de contexto que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una cierta memoria a corto plazo, ¿sí? Limitada, obviamente. Se mide en tokens, ¿sí? Que son valores que se le dan dentro de lo que es el sistema de inteligencia artificial. Y una vez que se supera esa ventana de contexto, esa capacidad de memoria a corto plazo que tiene la inteligencia artificial empieza a olvidarse de lo que está por fuera de esa ventana de contexto. ¿Sí? Graficado sería, comienzo el chat, hasta acá llegaría la ventana de contexto posible de recordar, digamos, de esa inteligencia artificial. Una vez que yo le empiezo a realizar más preguntas dentro de ese chat, me empiezo a salir de la ventana de contexto o la ventana de contexto se empieza a correr para abajo. Y lo que sucede es que se empieza a olvidar de lo primero que yo le pregunté y de los datos que yo le había brindado a los fines de que me dé la respuesta. Por lo tanto, las preguntas que yo le pueda generar por fuera de esa ventana de contexto o de esas primeras preguntas que le realicé, no van a estar dentro de su ámbito de memoria y tal vez empieza a inventar, ¿sí? Por fuera de eso. Es decir, si yo le hago una pregunta después de haberme alejado de la ventana de contexto de los primeros chats, puede empezar a generar información errónea o puede llegar a inventar información. Y eso genera también errores y alucinaciones. ¿Sí? Entonces, las formas de mitigar eso es, bueno, en principio, obviamente, realizar el prompteado, si el prompt adecuado, correspondiente, y verificar claramente lo que ya dijimos, verificar cada una de las informaciones que se brinda. ¿Sí? Entonces, existen técnicas de prompt, existen tres tipos de prompt, que son los prompt, primero el prompt creado por el humano, propiamente dicho, y exclusivamente. Después hay prompt humano-máquina, ¿sí? Son prompt humanos asistidos o mejorados por la inteligencia artificial. Esto es muy práctico y está bueno que lo sepan, porque nosotros podemos darle un prompt a la inteligencia artificial y si no estamos seguros de si es bueno o no y si va a alcanzar a darnos la respuesta correcta, podemos pedirle que lo mejore, ¿sí? A los fines que nosotros pretendemos. Y después están los click prompt, que son nuevos prompt que existen y que son prompt predefinidos por la inteligencia artificial. ¿Sí? Si alguno conoce o quien no conoce, le cuento, existe, por ejemplo, una plataforma de inteligencia artificial que se llama Notebook LM. Está plagado de click prompt. Y eso significa que nosotros, a través de un clic nada más, ya podemos darle una orden concreta. Tiene un prompt predefinido por la plataforma, ¿sí? Con toda una estructura gigante y con eso podemos generar videos, podemos generar resúmenes, podemos generar cuestionarios, podemos generar mapas conceptuales, videos o podcasts, ¿sí? Bueno, esas son las tres maneras de promptear en realidad que existen, ¿sí? Pero sí, lo que importa es que ustedes tengan las técnicas correctas para darle un requerimiento preciso, concreto, bien contextualizado a la inteligencia artificial para que nos devuelva la respuesta que nosotros pretendemos. Porque si nosotros generamos un prompt que es malo, generalmente nos va a devolver una respuesta que es mala. Eso se le llama trash in, trash out. Basura entra, basura sale. ¿Sí? Como dijimos, dentro del proceso, dentro de lo que es la inteligencia artificial generativa by user, nosotros la incumbencia que tenemos es al preguntar y al verificar la respuesta, ¿sí? Que nos devuelve la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros preguntamos mal, seguramente nos va a contestar de una manera inadecuada. Independientemente de que después de varios usos nosotros adquiramos la experiencia para comenzar a preguntarle de la manera adecuada y que además vamos, cada vez que lo usamos, a perfilar, a darle herramientas a la inteligencia artificial para que comprenda cuáles son nuestros intereses, cuál es nuestro perfil y nos devuelva cada vez preguntas o respuestas, digo, perdón, más concretas y más adecuadas a lo que nosotros le preguntamos. ¿Sí? Bueno, eso referido a las alucinaciones. Vamos a pasar a los sesgos. Ahora, les dije entonces que no era infalible la inteligencia artificial generativa, pero tampoco es neutra. Es decir, genera errores, pero además reproduce e inclusive amplifica los sesgos humanos. ¿Sí? ¿Y cómo se generan estos sesgos? A ver, y después Fernando les va a hablar de la regulación de los sesgos
cognitivos justamente, y esto es lo que por ahí une un poco nuestra charla. Los humanos, ustedes saben, tomamos decisiones a través de sesgos, ¿sí? Nuestras decisiones en realidad son parcializadas, tienen memoria limitada, memoria selectiva, tenemos una atención limitada al momento de decidir y además tenemos sesgos cognitivos que son unas especies de atajos mentales que nos llevan a tomar decisiones de manera automatizada, ¿sí? Y que se podrán considerar buenos o malos, depende del ámbito y la consecuencia que tengan, ¿no? Pero lo cierto es que son inevitables dentro de lo que es el comportamiento humano, los sesgos cognitivos. Ahora, cuando mencionamos los sesgos dentro del ámbito de la inteligencia artificial generativa, los mencionamos desde el ámbito, desde el punto de la generación de daño o la posible generación de daño que puede causar. Es decir, los sesgos desde el ámbito malo, ¿no? Estos sesgos que pueden llegar a ser discriminadores, ¿sí? Sesgos automatizantes que pueden llegar a vulnerar algún derecho o causar algún daño a un tercero. Entonces, ¿cómo se generan los daños, los sesgos y cómo es que puede llegar a reproducirlo la inteligencia artificial generativa? Bueno, en principio a través de la programación, ¿sí? La primer fuente va a ser el programador, es decir, cómo se programó y cuál fue la información que se le brindó a los datos que se incorporaron al momento de programarlo, que pueden llegar a reproducir los sesgos sociales, culturales, históricos de los humanos, ¿sí? Esos prejuicios, y ahí sí, fíjense que el prejuicio ya tiene una connotación un poco más para el lado de lo malicioso, esos prejuicios sociales, culturales e históricos que tenemos nosotros inevitablemente y que podemos llegar a obviamente, a traspasárselos a la inteligencia artificial generativa. Y por lo tanto, obviamente, la decisión que pueda llegar a tomar dentro de su proceso puede llegar a estar sesgada y puede llegar a reproducir ese sesgo. Pero además, como existe retroalimentación, es decir, la segunda fuente de cómo se pueden incorporar los sesgos a la inteligencia artificial, existe retroalimentación porque además se entrenan constantemente las inteligencias artificiales con los datos de Internet que van recabando para contestarnos y con las preguntas o los prompts que nosotros le brindamos. Esa es otra manera en que nosotros podemos incorporar sesgos, ¿sí? Sociales, culturales, históricos a la inteligencia artificial y que los puede tomar como válidos la inteligencia artificial y los puede replicar, inclusive amplificar, ¿sí? Bueno. Dentro del ámbito jurídico, obviamente, como les dije, existe un riesgo claramente más alto, ¿sí? Inclusive el IA Act, ¿sí? Que es el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que determina los riesgos posibles de las inteligencias artificiales y los divide, los segmenta en riesgo alto, riesgo bajo, riesgo intermedio, ¿sí? Dispone que la inteligencia artificial generativa utilizada en el ámbito judicial, de las finanzas, de la medicina, son inteligencias artificiales de alto riesgo. Por lo tanto, toda inteligencia artificial que se utilice en el ámbito judicial es una inteligencia artificial de alto riesgo, potencialmente dañosa para terceros y que pueda además amplificar, ¿sí? Los sesgos que existen, que están dando vuelta. Bueno, obviamente los riesgos son para la equidad y los derechos fundamentales de las personas. Puede llegar a vulnerarse la tutela judicial efectiva del justiciable y además generar que la imparcialidad debida del juez natural, del juez que debe ejercer su jurisdicción dentro del proceso, esté obviamente vulnerada, ¿sí? Que exista la posibilidad de un juez que esté parcializado por la asistencia, gracias a la asistencia o generado por la asistencia de la inteligencia artificial que utilizó. ¿Sí? Y eso puede llegar a generar, obviamente, discriminación en algunos ámbitos para determinadas personas y el socavamiento, en definitiva, de la dignidad humana. ¿Bien? Pero además existe otro riesgo que es la pérdida de confianza. Los organismos públicos y claramente los jueces en particular deben tener esa posibilidad de que nosotros confiemos, que tengamos la confianza, que es uno de los lo más valioso que tiene el juez, es la confianza en que efectivamente la decisión que está tomando está motivada, no es parcializada, ¿sí? Y por lo tanto no está aplicando determinados sesgos para discriminar o generar estereotipos
¿sí? Nocivos dentro de la decisión que tome. Bueno, manera de mitigarlo, ¿cómo podemos llegar a resolver el problema de los sesgos? Bueno, no hay posibilidad de eliminarlos completamente. No existe posibilidad alguna de que eliminemos los sesgos porque, ya les dije, son inevitables dentro de la condición humana. En el momento de decidir, siempre vamos a utilizar o siempre vamos a decidir a través de estos atajos mentales. Y por lo tanto, eso se va a replicar en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Al momento de programarlo o al momento de entrenarlo y utilizarlo constantemente y retroalimentar esos datos que andan dando vuelta dentro de la red neuronal de la inteligencia artificial generativa de la que se trate, claramente. Pero bueno, hay maneras de mitigarlos, no eliminarlos, pero sí mitigarlos. Primero es obviamente la gobernanza, la posibilidad de generar normas concretas a los fines de que se trate el problema o los riesgos asociados a los sesgos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que venimos hablando. Human on command. El humano siempre que tiene que estar al comando y además dentro de las posibilidades, ¿sí? Regular en lo posible a los fines de que se tengan metas concretas o se tengan normas concretas para la utilización de la inteligencia artificial. Particularmente acá referido a los sesgos, ¿no? Después, obviamente, deberían existir auditorías internas concretas y, obviamente, que sean periódicas para verificar si efectivamente esos datos que andan dando vuelta dentro de la red neuronal de la inteligencia artificial están sesgados o no, ¿sí? Bueno, eso también tiene que ver con la transparencia, ¿sí? Es cómo toma las decisiones esa inteligencia artificial. Y por último, esto que estamos haciendo acá, la capacitación continua, el saber o el querer aprender cómo se utiliza la inteligencia artificial, cómo funciona, ¿sí? Y comprender cuáles son los riesgos asociados a esa inteligencia artificial. Es crítico, ¿sí? El capacitarnos constantemente en la utilización de la inteligencia artificial para comprender cómo la debemos utilizar y cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener. ¿Sí? Bueno, y con esto me voy a quedar con este cuadro ya terminando, y creo que estoy absolutamente en tiempo, porque Fernando si no me empieza a apurar. Bueno, este cuadro es fantástico porque lo utilizo siempre, son directrices de la UNESCO, ¿sí? Creadas en el 2023, es decir, poco tiempo después de que se masivizó el uso de la inteligencia artificial generativa. Bueno, acá referidos a ChatGPT en particular, que era la que estaba, la primera inteligencia artificial generativa democratizada, ¿sí? Y masiva que existía, bueno, para el ámbito académico en este momento, ¿no? Pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier inteligencia artificial generativa by user que esté utilizada bajo el comando nuestro, ¿sí? No referida a automatizaciones en principio. Acá estamos dentro del ámbito de lo que está en nuestro ámbito de control. Bueno, son tres preguntas concretas que nos tenemos que realizar para ver si efectivamente en el ámbito legal, en nuestro ámbito jurídico, podemos o deberíamos utilizar inteligencia artificial. Acá dice ChatGPT, pero es inteligencia artificial generativa o no sería seguro. Bueno, obviamente lo primero está en preguntarse si el resultado que nos va a brindar la inteligencia artificial es importante o no importa, que sea verdadero o que tenga errores o que genere o replique o amplifique sesgos. Entonces, si no es importante, porque tal vez la pregunta es algo que no vamos a publicar, que no tiene que ver con una decisión concreta, o inclusive son cuestiones bastante banales, bueno, si no es importante que nos pueda, que sea fidedigna la respuesta, es seguro, claramente, utilizar ChatGPT. Ahora, si sí es importante, tenemos que pasar a a la segunda pregunta que nos tenemos que hacer. Es si tenemos la experiencia suficiente para controlar esa respuesta que nos brinda la inteligencia artificial. Y para saber si está incurriendo en algún error o está replicando o amplificando sesgos que existen y que pueden llegar a ser nocivos. ¿Sí? O si estamos dispuestos a estudiar sobre el tema y poder verificar efectivamente, ¿sí? Si esa respuesta es correcta o puede llegar a generar un dato o una información dañosa, errónea, ¿sí? Bien, incorrecta. Si no tenemos, obviamente, la experiencia o no estamos dispuestos a ponernos a estudiar para verificar esa respuesta, no es seguro usar ChatGPT, claramente. Pero si sí tenemos la experiencia, ahora pasamos a la última pregunta, que es si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad.
Es decir, nosotros podemos creer que tenemos la experiencia y que lo estamos verificando y que lo hacemos de manera correcta, pero puede llegar a sucederse alguna cuestión dañosa o errónea o que puede llegar a causar una consecuencia no prevista. Y es si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad concreta de esa consecuencia no deseada, no esperada, ¿sí? Que pueda llegar a generar la inteligencia artificial. Si no estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, no es seguro usar ChatGPT o inteligencia artificial generativa, es decir, no lo usemos, vamos a tener que ponernos a escribir nosotros. Y si sí estamos dispuestos, bueno, es posible usar ChatGPT, pero asegurándonos siempre de estar al comando de toda el íter, ¿sí? Por lo menos en lo que nosotros está bajo nuestra esfera de control, al inicio y al final, de lo que pueda llegar a generarse a través de la inteligencia artificial generativa. Bueno, con esto doy por terminada mi clase para que Fernando no me empiece a apurar más. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular, si les quedó alguna duda. En el chat debe haber un montón porque veo que hay Hay tres o 80, cuatro, hay 81 tres o preguntas. cuatro, Pablo. Hay tres o cuatro. Yo tengo Bueno, a ver, ¿alguien marcadas, quiere? Ahí están levantando la mano. No sé estaba si, Daniel Micheli, Fátima Casiniero, y Rosa con una pregunta de prom. No sé cómo. bueno, Sí, Está ¿querés que María la, también. la evacuemos ahora o vos cómo estás? Estamos que Estamos ahí, ¿viste? Estamos ahí. estamos 18 en punto, mira. Así Por eso, que pero vamos a hacer a una ver, cosa. Vamos a guardar las dejémosle. preguntas para el final. Tenía prioridad Fátima, que yo la vi levantar la mano. Fátima, por Bueno, favor, pregunta corta, respuesta breve. Está bien. también María. María, déjame para el final a vos. Yo te tengo para el final. A vos te voy a dejar para el final, María, dale. Fátima, Bueno, estás ahí y si te ¿quién quiero. habilita Fátima ahí? no me aparece en pantalla levantando la mano. Bueno, María, si querés María, pero explicarle María corto, corto. Dale, ahí te doy la palabra, María. Dale. Bueno, buenas tardes primero, déjame decir buenas tardes primero, Buenas buenas tardes. tardes y ¿Cómo gracias les por va? esta hermosa exposición. Y no nos olvidemos también del foro importante de Comodoro Rivadavia y de Sarmiento, que son dos foros muy importantes de la provincia de Chubut. Sí, Escúcheme una cosa, doctor. Yo te quiero hacer dos preguntas rápidas. bien. Cuando vos decís que esté bajo nuestro ámbito de control, Sí, ¿no es cierto? ¿Qué me querés decir con eso? O sea, que yo hago la pregunta a ChatGPT, ¿no es cierto? sí, ChatGPT me responde y yo verificar lo que me está diciendo ChatGPT. exactamente. Volvemos, ahí vamos a explicarlo de nuevo de manera concreta y rápida. Es el proceso por el cual se utiliza una inteligencia artificial by user, es decir, controlada por el usuario, no esas que automatizan procesos, ¿sí? Son las que están regidas por nuestro mando, en donde nosotros le Sí, hacemos una pregunta y nos devuelve una respuesta, es decir, el ChatGPT, Gemini, sí. Perplexity, Claude, ¿sí? Bueno, dentro de eso, nosotros, nuestro ámbito de control va a estar. Al momento de darle la pregunta, la tarea que nosotros queremos hacerle a la inteligencia artificial, y obviamente al momento de que nos devuelve la respuesta. Nosotros tenemos que ser conscientes de que al generar el prompt, al generar la tarea concreta, no debemos ser imprecisos. Tenemos que tratar de darle un contexto, esto que le decía de trash in, trash out, no generar un prompt que sea impreciso o vago, porque seguramente nos va a devolver una respuesta que es incorrecta o que es muy vaga o que no nos va a servir. ¿Sí? Entonces, está dentro de nuestro control poder generar un prompt que sea preciso, por lo menos a los fines que nosotros pretendemos. Y si no, le podemos pedir asistencia a la misma inteligencia artificial para que mejore ese prompt, que lo haga más preciso, contextualizado y demás. ¿No? Y después al Perfecto. final, porque en el medio no sabemos cómo es que funciona, ni siquiera los programadores, les puedo asegurar hoy en día, saben cómo funciona esa red neuronal con millones de datos y nodos dando vuelta, ¿sí? Después de que sucede ese proceso y nos devuelven la respuesta, está dentro de nuestra responsabilidad controlar que esa respuesta es correcta y no se generaron sesgos o no se amplificaron sesgos que ya tenía incorporados. Es decir, es nuestra responsabilidad. El cuadrito ese que le dejé al final es fantástico porque es Sí, está la bárbaro. norma específica para que nosotros podamos saber si estamos Y, dispuestos es- a asumir las consecuencias o no, y si es seguro Dos cosas, utilizarlo. Pablo, ahí. Después mandalo, y por dos favor. Después cosas. subilo. Después Sí, el subilo. PowerPoint después se los comparto, no sé después de Y si quieren, Manu Y me te puede hago pasar otra, el y la link. última consulta, María, que está Fernando, Guillermo no te también. me Está Guillermo enojé, levantando la no, mano. no te me Dale, enojé. dale, dale, Cuando dale. vos pones un ejemplo más adelante, más atrás, digo, de la exposición, pusiste un ejemplo de un reconocimiento facial. Sí, Cuando vos te referías a ese reconocimiento facial,
Viste que cuando vos entras a una app, por ejemplo, de una tarjeta de crédito o del banco, el home banking, te pide tu reconocimiento facial. ¿A eso te Sí. referías vos? En realidad esto está referido a cualquier sistema informático que tenga reconocimiento facial, ¿sí? Y asistido por inteligencia artificial generativa en particular. Entonces, lo que decía, el ejemplo ese, que no se los mencioné concretamente, pero estaba en el PowerPoint, lo que decía era que tenía un margen de error mínimo en personas, en humanos, en hombres de color blanco. Era mínimo, o sea, lo reconocía y no había ninguna duda. En cambio, había un porcentaje de error bastante amplio, de hecho era un 65% de error en mujeres negras. Eso quiere decir que está sesgado, Sí, que sí. está entrenado con datos de primero de hombres, ¿sí? Y además de color blanco. Cuando eran mujeres y encima de color negro, incurría en ciertos errores. Eso es claramente sesgos que están incluidos dentro de sus datos, ¿sí? Dentro de su red neuronal y que genera justamente que se generen estos errores o estas discordancias, ¿no? ¿Se entiende? O Perfecto, sea, porque al nos momento de puede verificar un servir. hombre de color blanco, no había ningún problema. Cuando tenía que verificar mujeres de color negra, ¿sí? Ya incurría en ciertos errores porque no podía captarlos ciertos rasgos faciales, Está, ¿sí? Ese es un perfecto, ejemplo, ese es el gracias. ejemplo. Gracias, doctor, porque me va a retar Fernando. No, Bueno, vamos que está Guillermo, está Guillermo. Lo que pasa es que hoy somos dos, María, perdóname. Guillermo, bueno, Muy dale, una corto. cortita y te contesta y Guillermo. después ya Pablo raja. Bueno, muy corto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo, en relación a lo que comentó el colega, la primera pregunta del Sí, doctor de Carvalera, si no me equivoco. Y pienso lo siguiente, cualquiera que haya ocupado un cargo de magistratura o que esté en un estudio jurídico y tenga gente trabajando sobre una cuestión ya va a tener un sesgo. Desde el momento que yo entro a un buscador y estoy buscando jurisprudencia que apoye lo que yo pienso, ya tengo un sesgo. Entonces ahí me parece va. que la llave de todo está en el control de calidad. Es decir, yo controlo lo que hacen mis empleados, como debo controlar lo que me genera, lo que me devuelve la inteligencia artificial. Entonces, por eso era esta simplemente la duda, a ver si estoy bien orientado y si entendí bien. Es muy cortita la pregunta. Sí. Si esto es así y si esto permitiría, en definitiva, utilizar lo que me devuelve la IA generativa, en la medida que yo controle y eventualmente me haga cargo de lo que dice. Claro, sí, sí, o sea, entiendo que es una especie de reflexión en realidad de la charla, ¿no? Es en definitiva eso, es Claro. controlar, así como nosotros controlamos a nuestros asistentes humanos, nosotros tenemos que controlar a nuestra asistente virtual, que es la inteligencia artificial generativa. Nosotros tenemos que pensar que la inteligencia artificial generativa es una especie de pasante, ¿sí? O un trabajador nuevo al que estamos entrenando constantemente. Y que obviamente vamos a tener que verificar concretamente, supervisar y auditar la respuesta que nos brinda. Así como lo hacemos con un pasante o un trabajador nuevo que ingresa al ámbito de trabajo donde estemos. Estudio jurídico tribunal, etcétera, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, Fer, estamos, sí, ahora sí, ya te doy el pase Compartime porque la si pantalla, no. sacame todos tus gráficos, todas tus cosas de joven, Ah, sigo compartiendo, perdón, de pensé que joven pretencioso, pensé que si te había ibas dejado a de ir, compartir. ¿viste? Bueno, Te ibas a ir y me vas a llegar que clavado con tu. bueno, ahí está, Che, sí. Pablito, excelente. Yo ahí tengo, Bueno, marqué preguntas, vamos a ver si al final las podemos hacer. Excelente, tenés muchos comentarios. No perfecto. canuties el material, después subí el material, ¿viste? No, No, después se lo subo, después Manu, bueno, sí, después nos ponemos en eh, contacto y le mando por mail para que lo pueda compartir con dale. ustedes. Me tengo que retirar, así que les pido disculpas, pero fantástico, me encantó como siempre estar acá y obviamente dar clases con Fernando, la invitación de Manu y del Centro de Graduados, así que la asistencia que tuvimos más asistencia que la clase pasada inclusive, así que bueno, muy contento, pero bueno, tengo ciertas responsabilidades por fuera, así que les agradezco mucho. Espero que les haya gustado la exposición. Lo Bueno, dejo con muchísimas Fernando, que es gracias, fantástico. Pablo. Y Bueno, una gracias. cosita antes de que empieces vos, Fer, para los que Sí, piden el material, nosotros nos lo va a hacer llegar Pablo y nosotros lo enviamos como siempre a todos los asistentes del taller. Así que no se preocupen por eso, no hace falta que dejen su mail por el chat, ya que nosotros lo tenemos al descargar la asistencia por la aplicación. Así que bien. es eso para no desbordar el chat de mails. Así que no mucho más y muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas Querido gracias a Pablo, todos. Adiós. un beso, que anden todos bien por ahí, che. Bueno, gracias, gracias igualmente. Bueno, muchachos, Pablito tiene una hija de 2 años, ¿viste? Hoy estaba un poco congestionada, entonces te tuvo que rajar por eso. Así que bueno,
Bueno, sé que quedan algunas preguntas, vamos a ver si podemos darle un cierre y después si quedan algunas otras preguntas de las que yo pueda contestar, trataré de contestarlas. Bueno, Pablo le habló del Bolonqui, yo voy a ver si le puedo dar una solución. O sea, lo que plantea Pablo es un mundo caótico. Bueno, acostumbrémonos a vivir en el mundo caótico. Quiero empezar con un cierre, o sea, quiero empezar por un cierre del módulo anterior. Ojo con los sesgos, no nos ensañemos con los sesgos. Les quiero decir algo. Si no tuviéramos sesgos, hace miles de años que hubiéramos desaparecido del planeta Tierra. El sesgo es un talento increíble, asombroso que tiene el ser humano. Se lo quiere convertir en un vicio del consentimiento porque nuestra doctrina atrasa 150 años. El sesgo es lo que nos mantiene vivo, es esencial. ¿Por qué? Porque el sesgo te hace porque el sesgo es la creación de estereotipos. Sin estereotipos no podrías tomar las 35.000 decisiones que tomás por día, lo que te da a tomar una decisión cada 2 segundos. Sin sesgos estarías muerto. Te hago ya un ejemplo rapidísimo, porque quiero volver a lo mío que era otro tema. ¿Viste cuando cruzás la calle y ves que viene un auto por la izquierda, decís cruzo o no cruzo? Bueno, ahí te acordás de cuando ibas a la escuela primaria y la maestra te decía, este es un problema de encuentro, distancia por velocidad. Bueno, el cerebro te lo hace automáticamente eso. ¿Cómo? Diciendo, mira, a esta velocidad vos podés cruzar y no te pisa. Y eso lo hace todo con pensamiento automático. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque dice que normalmente en los últimos 100.000 millones de veces que crucé esta calle, nunca me pisaron. Entonces el sesgo te lleva a que podés cruzar. Ahora, si el auto le acelera a 145 millones de kilómetros por hora, va a haber un error de sesgo del cerebro. Pero créeme que es mucho mejor tener el error de sesgo que vivir sin sesgos. ¿Está choto estereotipar y tener algunos sesgos de prejuicios? Sí, pero nos iría muchísimo peor como especie humana si no los tuviéramos, si no pudiéramos discriminar, si no pudiéramos decir acá me meto porque hay río, acá no me meto porque hay río. Bueno, eso lo digo porque después tiene que ver con mi clase, porque parte de la doctrina está confundiendo, creo, un error garrafal de la doctrina, de confundir el sesgo con el vicio del consentimiento, o querer darle la misma solución que da el sesgo al vicio del consentimiento. Muchachos, es la virtud del sesgo. El sesgo es asombroso, es un talento humano increíble, no es un vicio del consentimiento. Pero como la doctrina atrasa 150 años, no me quiero poner nervioso antes de empezar la clase. Bueno, volvamos para atrás y después seguramente nos encontraremos en este tema nuevamente. Vamos a hablar un poco de regulaciones. Para hablar de regulaciones es importante tener este contexto. Voy a citar a un filósofo. Hay un filósofo que se llama Isaías Berlin. Isaías Berlin es un filósofo ruso que nació en 1900, a principios del siglo XX, y vivió hasta 1900 y pico, hasta 1980, una cosa así. Y de Rusia se fue a Inglaterra a estudiar. ¿Qué inventó o por qué se lo conoce a este hombre Isaías Berlin? Bueno, por la teoría de los erizos y los zorros. ¿Qué son los erizos? Bueno, que tuvo trascendencia en las ciencias sociales. Los erizos son tipos que parten de una idea única. Y a partir de esa idea única desarrollan el sistema, pero no salen de ahí. Yo hoy le pregunté a mi chat GPT por qué el erizo tenía esa fama. Bueno, porque el erizo parece que es un bichito que cuando está con problemas de amenaza se encierra en sí mismo, se cierra sobre sí mismo y crea como una caparazón que le permite, que le permite rechazar la amenaza, pero es su única defensa. En cambio, el zorro, que es la contraposición, es el ideal del astuto, el tipo astuto, el tipo flexible, el tipo que no va por una solución, va por varias. Bueno, esto tiene que ver muchísimo con todo esto. ¿Por qué? Porque vos en la economía y en el derecho, tenés erizos y tenés zorros. Vos tenés el erizo en la economía, es Adam Smith y Hayek, o sea, esas personas o esas teorías que se encierran en un mercado libre perfecto, en un mercado libre de oferta y de demanda, en un mercado libre de racionalidad pura, donde la oferta y la demanda se equilibran y lo que dice el propio Adam Smith, dice, bueno, y si alguien quiere dirigir esa mano invisible, va a cometer la arrogancia y va a ser la torpeza de regular lo que no se puede regular, bla, 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 bla. Son erizos, son erizos. Los zorros en economía son los tipos que te dicen, mirá, el mercado es necesario, el mercado capitalista desatado es necesario
para cierto nivel de tráfico de bienes y servicios, pero no es óptimo. No es óptimo. Entonces está diciendo, mira, primero que no se consume por demanda, sino que es por oferta, después que vos tenés los sesgos, después que los sesgos se pueden estimular, es decir, te puedo hacer gastar más o gastar menos. En fin, hay una serie de cosas que los zorros de la economía se dieron cuenta. Ahora, en la economía el partido erizos versus zorros lo gana por paliza el zorro. El último erizo que tuvo la economía fue Hayek en 1974, que ganó el Premio Nobel de Economía, un libertario puro de la escuela austríaca. El primero y el último, 1974. Pasaron 120 premios Nobel zorros. Esa discusión en economía terminó. No se discute más que el mercado no es perfecto porque no lo es. ¿Cuál es la falla del mercado? Vos sos la falla del mercado. Y ahora, los que se proponen corregir el mercado eliminando los sesgos, bueno, cometen una torpeza fatal de la cual podríamos hablar horas y horas. Bueno, a ver, partido, economía, erizos contra zorros, ganan zorros 1000-0. Ganan zorros, en serio, es 1000-0. El mundo ya no discute más esto. Ahora vamos a ver qué pasa, que me interesa un poco más, qué pasa con el derecho. En el derecho también hay zorros y erizos. ¿Quiénes son los erizos? Bueno, el erizo es la teoría de la autonomía de la voluntad. La teoría de la autonomía de la voluntad, es decir, que esto sí viene con un arraigo religioso. Está claro que en la economía el erizo no quiere regular. El erizo no quiere regular. ¿Por qué? Porque dice, regula el mercado. Toda regulación estatal o institucional intoxica el mercado. Esa es la discusión, no es solamente hacer una metáfora de insectos o de animales, ¿no? El erizo rechaza, quiere el mercado desatado. ¿Por qué? Porque toda regulación perjudica. En el derecho pasa algo parecido con la autonomía de la voluntad. Eso que viene, que es un poco atávico, que viene del libre albedrío, de la religión, de que somos libres, bueno, eso está insertado como unicarne en la teoría jurídica y están los erizos de la autonomía de la voluntad. Ahora, ¿por qué es importante? Porque a partir de la autonomía de la voluntad construís ni más ni menos que la teoría general del acto jurídico. Cuando vos te pones a leer la teoría general del acto jurídico, es un compendio de discernimiento, intención y libertad. Es absolutamente racional. Es absolutamente racional. Ahora, y después la teoría de la responsabilidad, sobre todo con el factor subjetivo de responsabilidad, tanto más. O sea, esa triada o ese triángulo que va de autonomía de la voluntad, teoría general del contrato, teoría general del acto jurídico y teoría general de la responsabilidad, te da el equipo erizo. Son los erizos del derecho. Ahora, arrancamos en Argentina en 1871. Lo que es raro es que a pesar de todo lo que contó Pablo, que en el 2021, es decir, 150 años después, sigamos teniendo la misma posición. O sea, la teoría general del acto jurídico del erizo Vélez Sarsfield, o erizo digo ahora metafóricamente, fue un gran código el de Vélez Sarsfield, pero parece inconcebible que después de todo lo que escuchamos de hablar de Pablo, todavía tengamos una teoría que te habla del discernimiento, la intención y la libertad como si el sesgo no existiera. Es determinante el sesgo, no es que es una cuestión menor, es determinante del 98% de las decisiones que tomás por día, y te estoy diciendo que tomás más de 30.000 decisiones por día. Entonces, ahí tenés un problema muy grave de la ciencia jurídica, de los erizos. Ahora, en economía ganaron en economía ganaron por paliza los zorros. En la ciencia jurídica vienen ganando por paliza los erizos. Septiembre de 2025, 30ª Jornada Nacional de Derecho Civil en Corrientes. Conclusión 1 de la Comisión 1. Por unanimidad se vota la virtualidad plena del acto jurídico, es decir, por unanimidad declaran válido y unánime el error universal de pensar que actuamos con intención, discernimiento y libertad. Con lo cual, la ciencia jurídica tiene un atraso de 70, 80 años y por lo que estamos viendo, promete regodearse en ese atraso por las próximas décadas. O sea, tenemos para muchas décadas de atraso, por más que lo que te está diciendo Pablo es que el 50% de lo que vos ves en pantalla no es humano.
no es humano. Y no es un problema que la inteligencia artificial se está comiendo a la inteligencia artificial. El problema es más grave, muchachos, es como dice Yuval Harari. La inteligencia artificial se está morfando a la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque dentro de poco va a ser totalmente inteligencia artificial y te va a crear los relatos de la misma manera que hace 2000 años se creó un relato del afterlife. Bueno, 2000 años para los cristianos, para los que somos judíos, hace unos cuantos años más, el relato, un relato humano por el cual te dio fe en una vida posterior. Bueno, cuando vos manejás lenguaje y la inteligencia artificial lo que hace es manejar lenguaje, también maneja las narrativas. La humanidad es un discurso, muchachos, y estamos perdiendo el discurso. Estamos perdiendo el discurso y eso puede ser gravísimo. Por eso quiero regular y por eso les vengo a hablar de regulaciones. Les vengo a hablar de regulaciones. Ahora, vamos perdiendo, los que son, yo me declaro en el equipo de los zorros, básicamente me declaro en el equipo de los zorros, y ahí vi que asiente, me declaro en el equipo de los zorros y le busco la vuelta. Yo soy un tipo flexible y además estoy leyendo lo que está pasando con el ser humano y yo no puedo creer que todavía hayamos elaborado una teoría con tanta obstinación que hable de tres elementos racionales, cuando toda la ciencia te dice que eso no incide ni el 5% de tu vida. Mirá las elecciones, cómo se votan. Si es elector racional, el 95% de las personas que podías hablar antes de la elección te decía que iba a pasar otra cosa. Nadie, ¿por qué todo el mundo se sorprende? Bueno, porque no son racionales o no tenemos capacidad de racionalizar esa masa de datos. Bueno, ahora. El quiebre entre la teoría de los erizos y los zorros sin dudas ocurrió en 1970 con la aparición de Kahneman y Tversky, que desarrollaron la teoría de la heurística y de los sesgos. Y esta es básicamente eso. Lo que ellos destacaron es que es un talento. Es un talento que te permite, el atajo ese es el atajo que te permite seguir viviendo. Imagínate vos en la selva hace 200.000 años, no tenías tiempo de analizar si esa rúcula era venenosa o si era comestible. Pero sí veías que la última vez que se murió alguien había comido rúcula color negro. Entonces fuiste generando, cada vez que veías una rúcula negra, dejar, comer otra. Bueno, te fue mal y sí, perdiste muchas rúculas buenas, claro que perdiste muchas buenas, pero seguiste viviendo en un contexto donde vos pesabas 55, 70 kilos y el mastodonte pesaba 300 kilos, tenía unos dientes así de grandes y te comía, pero parado, te comía en dos bocados, te convertía en un alfajor Jorgito. Entonces, quiero mucho al ser humano y noto que la ciencia jurídica no nos quiere mucho o nos está buscando como Proust buscó ese tiempo perdido que no encontró nunca. Yo creo que el derecho argentino sigue buscando un sujeto que no va a encontrar nunca porque se metió en el laberinto equivocado y además no quiere salir, está obstinado en no salir y esas cosas pasen. Bueno, entonces Tversky y este hombre Kahneman fueron los dos primeros. Ahora, Kahneman fue tan importante que ganó un premio Nobel, ¿eh? No es que reformó la ley de defensa del consumidor, ¿eh? Tiene un poquito más de título, tiene un poquito más de chapa. Es premio Nobel, es psicólogo conductista y premio Nobel de Economía del 2003. Bueno, desarrollaron toda una teoría de los sesgos, que es un poco la que les explicó Pablo y la que nos determina en que no hay decisión racional, no la hay, no la hay. Como muchos de ustedes sé que vinieron a otras clases, no quiero repetir los ejemplos, pero ellos se dan cuenta de que nosotros tenemos predicciones muy malas, muy mala capacidad predictiva. Y bueno, ¿por qué? Porque no consideramos o es muy difícil de ver el sesgo, de interpretar el sesgo correctamente y siempre seguimos una narrativa. ¿Cómo es una chica buena y aplicada? Bueno, como no le gusta la matemática va a ser abogado. Como no sé nada de vino, se me invitaba a un asado y bueno, voy a comprar uno que sea relativamente caro, voy a estandarizar precio con calidad. Son todos sesgos esos. ¿Te vas a equivocar en muchos? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? No que te equivoques. El problema es que no lo ve el derecho, lamentablemente ya todos los que estudiamos un poquito lo vemos, menos el derecho no lo ve. El problema no es que vos te equivoques, el problema es que tenés un patrón de equivocación. Ahora, cuando vos tenés un patrón de equivocación, el que sí sabe que te vas a equivocar de esa manera, puede regularte, puede manipularte. La manipulación no surge por las cosas que dice el derecho, surge por
porque Carrefour contrata, contrata a Daniel Kahneman, a Dan Ariely, a Richard Taylor, a los número uno los contratan. Y nosotros seguimos haciendo congresos por las provincias autorreferenciales y felicitándonos por las cosas que inventamos. Y no inventamos nada. Lo que estamos haciendo es tirar un ancla del cual va a ser muy difícil salir si es que no nos movemos rápido. Bueno, entonces esos son los primeros que te dicen, bueno, ahora cuando te dicen esto, que vos cometés errores de sesgos y que los sesgos son fácilmente manipulables, bueno, ahí ya empezamos a pensar, entonces hay que regular un poco. Ahora, no estoy diciendo cómo hay que regular y después sí, hay miles de maneras de regular inteligentemente, pero lo que es seguro es que vos no podés dejar todo liberado a la autonomía de la voluntad, porque la autonomía de la voluntad básicamente no existe. Entonces es eso lo que... Entonces, en la medida que no existe, tiene que haber algún tipo de manipulación. Pasamos de muy rápido, perdónenme, muy rápido, pasamos de Tversky y Kahneman a otros dos capos también de las teorías conductuales, Richard Taylor, también economista, también premiado con el premio Nobel. ¿Mm? Además, el Reino Unido en el 2010 lo contrató para que se ocupe a nivel federal de estas cosas. Después vamos a hablar de los BIT, después voy a hablar, pero algunos estados más desarrollados ya se dan cuenta de esto, ya se dan y no hacen congresos un poco superficiales, invitan a los premios Nobel a hablar, invitan a los premios Nobel a hacer las leyes, no a nosotros, salgamos del ombligo del abogado porque el abogado tiene muy mala formación, el juez tiene muy mala formación, el legislador tiene muy mala formación. Entonces lo que hay que, y me incluyo en todas, porque soy poder judicial, soy investigador, me incluyo en todo. Entonces lo que hay que hacer es asumir ese problema y formarnos mejor, formarnos mejor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta segunda etapa? Los nuestros son peores. Bueno, ponele. ¿Qué pasa con esta segunda etapa? Les menciono a Richard Taylor y Cass Sunstein. Cass Sunstein es abogado. Estuvo a esto de ser Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, son dos capos. Bueno, ¿qué inventaron ellos? El paternalismo libertario. ¿Por qué? Bueno, dice, mira, necesitamos paternalismo porque el error es sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Se va a repetir, pero no solamente se va a repetir, sino que se va a repetir siempre para el mismo lado. Las mujeres negras, como dijo Pablo. Cuando vos vas a las cárceles, también tenés sobrepoblación de negros, sobrepoblación de esto, sobrepoblación de otro. Está eso. Resulta que una pareja, marido y mujer norteamericanos, los dos con el mismo salario. Los dos con el mismo trabajo de distintas empresas, pero de primer nivel. Los dos solicitan una tarjeta de crédito, creo que era American Express. Al marido le dieron de crédito 80.000 y a la mujer 45.000. Sesgo puro, sesgo puro. Sesgo puro y bueno, hay que regular esto, pero no omitirlo, pero no omitirlo. Bueno, entonces, lo que desarrollan estos dos colosos es la teoría del paternalismo libertario. Entonces dice, bueno, paternalismo porque sos vulnerable. Y libertario porque yo quiero que elijas. Yo quiero que elijas, yo quiero que tengas libertad. Lo que te quiero es ayudar. ¿Ayudar a qué? Uno se pregunta. Ayudar a decidir. Entonces, una definición rápida de la teoría del nudge, como lo llama, término intraducible al español, como lo llama Richard Taylor, es una orientación a las decisiones convenientes. ¿Por qué? Porque normalmente tomás decisiones inconvenientes. ¿Por qué? Porque, porque vos no sos un racionalista puro y el dueño de Carrefour sí contrató a gente que te va a meter la tercera es gratis, el segundo es esto, últimas disponibles. Ellos sí saben hacerlo, ellos sí saben manipular. Entonces, ahí hay una asimetría y ahí Thaler habla de un paternalismo libertario, es decir, habla de una manera de regular sin... a ver, es Harvard, es Chicago, no es un tipo formado en Venezuela, ¿se entiende? O sea, quien te está diciendo la teoría libertaria, no se formó en la Universidad de Caracas ni en Cuba. Es un tipo que salió de Harvard, de Chicago, salió del corazón del capitalismo. Entonces, bueno, y te está diciendo que fallitas en el mercado hay. Entonces, ahora viene la pregunta, es, sí, ¿por qué me tenéis que orientar? Bueno, porque decidí mal, porque decidí mal. Entonces viene la otra pregunta, y si soy tan inteligente, ¿por qué decido mal? Y acá viene algo que es interesantísimo. Si decidiéramos bien, o sea, si fuéramos discernimiento, intención y libertad,
frente, o sea, si fuéramos racionales en un 100%, como nos presume el Código Civil y Comercial, desde Vélez en adelante, uno podría decir que, porque es casi matemático, frente a la misma información debería tomar la misma decisión. Sin embargo, claro, bueno, porque es lógica, porque che, entonces hay uno que no es lógico. Si hay un pensamiento racional y la información es la misma, ¿por qué actúan antagónicamente dos personas con lucidez? Bueno, eso Kahneman, que era brillante, Daniel Kahneman, lo llama framing, que framing, frame viene de cuadro, de marco. Entonces dice framing informativo. Entonces saca el tema, no es la información, sino que es la presentación de la información. Esto quiere decir que de acuerdo a cómo te presente uno más uno, a ver, 3 más 2 es 5 y 2 más 3 es 5. Eso es matemáticas. Pero, 20 de cada 10.000 es una cosa, 0,2% de tasa es otra cosa. Sin embargo, matemáticamente son lo mismo. Pero esa presentación, y ahora voy a los ejemplos concretos, te cambia completamente, te cambia completamente. Vamos de vuelta para ir un poco más despacio en este tema, porque es importantísimo. Si yo te informo, por ejemplo, vamos a consumidores comunes de lentes de contacto. Yo te digo, te presento esta información. Los lentes de contacto provocan cada 10.000 personas, 20 casos, 20 tipos por año se quedan ciegos por queriatitis. Ahí tenés una información. La otra información es la incidencia de los lentes de contacto en la queriatitis con perjuicio de ceguera grave es del 0,2%. ¿Sabés qué pasó ahí? No tengo tiempo para preguntarles a ustedes, pero ¿sabés lo que le pasó en el cerebro del 60-70% de las personas? Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. 10.000 20 cada 10.000 es lo mismo que 0,2. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿sabés qué pasa cuando las personas le dicen 20 cada 10.000? No te compra o te compra menos el lente de contacto. Y cuando le decís 0,2 de tasa anual, ahí sí, es casi cero, no me va a pasar nunca a mí. En cambio, el otro día le pasó a 20 tipos, tranquilamente me puede pasar a mí. Eso es framing informativo. ¿Cómo está? Está siempre, está siempre. Ahora, eso es facilísimo de manipular. Uno puede decir, claro, te pasó eso, bueno, porque es un consumidor, es un consumidor que no está informado, hay que informarlo. ¿Sabes lo que pasó en un contexto de médicos de alta capacitación? Oncólogos de altísima capacitación. Se los sometió al siguiente experimento. Con datos ciertos, con la misma información. Era así. El cáncer, el tratamiento del cáncer tiene una sobrevida determinada. Ahora, el mejor tratamiento es la operación, es el quirúrgico. Cuando te pueden operar y sacar todo, es lo mejor en los 5 primeros años. Ahora, entonces vos decís, hay que operar. Bueno, lo que pasa es que la operación tiene mortalidad y tiene sobrevida. Ahí viene el tema. No, el tema a largo plazo ganaste. El tema es pasar la operación. Entonces, esta es la información. La operación tiene una supervivencia del 90% y tiene una mortalidad del 10%. Ahora, dividieron el grupo de médicos en dos. A unos médicos los capacitaron en sobrevida, o sea, les dieron toda data informando ese 90% de sobrevida que tienen las operaciones. El otro grupo de médicos los capacitaron en mortalidad. Después los mandaron a la calle, es decir, los mandaron cada uno a hacer sus diagnósticos. ¿Saben que los especializados, los formados en mortalidad, diagnosticaban muchísimo menos? O sea, para que te den números, porque este es un experimento, a mí me dejó asombradísimo. Del segmento que había sido informado con el framing, informado en supervivencia 90%, más del 85% se inclinaba operate, operate y operate rápido, tenemos que sacar esto rápido. Por el contrario, los que habían sido informados en mortalidad quirúrgica, bajaban menos del 50%, le daban más vueltas, esto que el otro. Bueno, ahí actuó el framing. Ahora, vos podés decir que no eran tipos cultos, pero eran tipos capacitados. ¿Qué te quiero decir esto? Que el sesgo no es un vicio, es una categoría humana. Entonces, ¿quién lo tiene? Lo tiene Einstein también. También lo tiene Einstein. Lo tenemos todos. Entonces tenemos que convivir con eso. Vamos a los casos concretos. Bueno, si vos sabés que esto pasa, es muy fácil.
Está prohibido regular por porcentajes. Prohibí las ecuaciones de porcentaje, decir cuántos se mueren por año aproximado. No estoy, digamos, esto es una charla, o sea, habría que perfeccionarlo, pero si vos sabés que es muy difícil hacer el cálculo y que la gente no puede dimensionar cálculos que tienen ecuaciones matemáticas, estadísticas y de probabilidad, pero sí puede tener una noción rápida numérica, llevarla a la numeración. Llevarla a la numeración. Otros países hicieron eso. Otros países lo hicieron. Para cerrar con. Hay mil cosas para decir, pero para cerrar un poco el tema de Thaler, de Richard Thaler y este hombre Sunstein. La teoría del paternalismo libertario se aplica en varios países. Hay muchos programas donde se aplican. ¿En Argentina se podría aplicar? Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que nos convertimos en tipos que nos gusta alardear de las cosas que leemos, pero cuando decís, che, vamos a aplicarle en serio en nuestro derecho, y no, ahí no gusta. Ahí tanto no gusta, ahí tanto no gusta. Bueno. Esto pasa en el mundo común. ¿Qué pasa con este tipo de información en los entornos digitales? Como decía Pablo, se agrava, se agrava. Se agrava porque aparecen los patrones oscuros, lo que se llama el dark pattern. Es justamente, ¿qué es el dark pattern? Bueno, es un código de información. ¿Viste cuando estás comprando en Mercado Libre, en cualquiera de estas plataformas, que te aparecen leyendas raras que vos no pediste? Bueno, esas leyendas raras contienen información. Ahora, esa información es de explotación de sesgo. Por ejemplo, últimas disponibles, hasta agotar stock, quedan pocas disponibles. Entonces es información por un lado, es información involuntaria por el otro. Es información que alude al sesgo, en estos casos casi todo. Los dark patterns, o los patrones oscuros o los patrones opacos, quizás como lo pueden haber escuchado por distintos nombres, apelan a esto, a la falta de racionalidad y a las decisiones impulsivas. Cuando vos estás buscando un pasaje de avión y no estás muy decidido, te aparece última disponible o estás en Booking para sacar una habitación, un hotel o en algún lado, ahí se ríe. Claro, decís, pero queda una sola. Y sí, la compro. ¿Y qué sabés si queda una sola? Bueno, entonces, eso está regulado. El Federal Trade Commission, que es la comisión de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, los tiene prohibidos. Los tiene prohibidos. ¿Sabés cómo los prohibió? Con la teoría del mensaje predominante. El mensaje predominante es así. Vamos a un ejemplo rápido. Vamos a un ejemplo rápido. Me pasó a mí el otro día, estaba haciendo mi sesión de gimnasia, discúlpeme si a algunos ya le conté, estaba trabajando glúteos, viste, con mi YouTube del Chuy, que es mi profesor mexicano, que me entrena, ¿viste? Entonces, bueno, ¿viste? En la serie 4 yo estaba dándole a las pompis terriblemente, pum, propaganda. Entonces me aparece justo con la propaganda que me arruinó, me aparece promoción un mes gratis. Y me metí. Ahora, acá viene, el mensaje predominante era un mes gratis. Ese es el mensaje predominante. ¿Qué interpreté yo? Interpreté que era un mes gratis. Entonces apreté un mes gratis en el televisor mismo y me empezó a pedir 77 millones de cosas. Entonces ya no es que ya no eran 40 segundos de la publicidad, sino que terminé comprando un coso. O sea, después me fui al teléfono y en el teléfono se me empiezan, bueno, tenés que mandar este QR, del QR tenés que poner esto, aceptás esto, aceptás lo otro, tu tarjeta de crédito es esta, querés validarla, pum, ya está, quedé enganchado de por vida. Bueno, ese tenés un dark, un dark. A mí me sirvió, sí, estoy contento con el Chuy, sí, estoy contento con el Chuy, me encanta, me divierte, pero todo lo que circula en las redes es así. Ahora, esto es YouTube. Cuando vas a los juegos de videojuegos de pibes de 15 años, tenés los mismos patrones. En el próximo nivel vas a ganar. El próximo nivel te damos otra oportunidad. Un par de pibes se murieron. Un par de pibes se murieron jugando. Murieron jugando. ¿Querés ir a la ludopatía? No te vayas ahora del casino, que tenés esta oportunidad. Si sacás esta ficha, te damos otra. Epa, entonces vos tenés que generar información que no te conviene o que le conviene más al proveedor que a vos. Información que es involuntaria, es invasiva, vos no la pediste, te baja. Información que apela a sesgos e información que es adictiva. Netflix, si vos no lo sabés usar, es adictivo. ¿Por qué? Bueno, pues está pensado que el capítulo 7 te va a hacer, la dopamina que te largó el 7 te la va a compensar el 8, y la dopamina del 8 el 9, y la del 9 el 10, es infinito. Es infinito, ¿por qué? Como dice nuestro querido Mariano Sigman, porque somos una fábrica de producir dopamina. Pero bueno, también es una fábrica, cuando sos una fábrica de
de producción de dopamina y no tenés controles de calidad de la dopamina que estás produciendo, vas a la piña, por eso quiero regular un poco. No se asusten porque después les voy a decir cómo voy a regular. Bueno, entonces tenés todas estas cosas, todo este framing informativo, se agrava en los entornos digitales y se agrava mucho por esto que estamos viendo. Regulaciones. Acá la pregunta sería, ¿es posible y necesario regular? Sí, es posible, es absolutamente posible. Como acá era el único yo que hablaba de eso, acá sí la inteligencia artificial me fue muy útil, me fue muy útil. Alguien preguntó, creo que una de las chicas preguntó cómo se prompea. Yo no sé prompear, o sea, yo no sé preguntarle, pero sí por experiencia aprendí varias cosas, ¿eh? Acá sí, en Derecho Internacional dije, che, ¿qué país está haciendo esto? Y me tiraba. Ahora, cuando me tiró, vos ahí a la que preguntó cómo prompear, la primera manera es desconfiar de tu robot. La manera de desconfiar de tu robot es decirle, vos no vas a ser nunca fuente directa. Vos vas a ser fuente indirecta. Entonces, cuando me da la fuente directa, le digo, bueno, conseguime el Federal Trade Commission Act, o sea, conseguime, y te manda al original, te manda al original, o sea, puede ser o una herramienta para que cualquiera copie y pegue cualquier cosa. Yo soy escritor, o sea, yo puedo padecer, sé que padezco una competencia desleal. Hoy se puede escribir un libro en 48 horas. Bueno, yo el que estoy por hacer ahora hace 2 años que lo estoy laburando. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, no me vengas a decir que es culpa de la inteligencia artificial. No me vengas con esa. No me vengas con esa sanata. O sea, a ver, es lo mismo vos de delegar la función del juez natural en una inteligencia artificial es tan malo como delegarla en un relator y viste, y qué sé yo si lo leyó o no lo leyó, que se dice que sí. ¿Por qué le voy a digo, que seamos justos, si no le creo que controló a la inteligencia artificial, ¿por qué le voy a creer que controla al humano? Es como una intuición esa. Bueno, habrá jueces buenos y habrá escritores buenos y otros no. Pero se escandalizan y el motor del escándalo siempre es una hipocresía. Pero bueno, es otro tema, no quiero juntarme más amigos en el Poder Judicial de los que ya tengo. Entonces, ¿es posible regular? Sí. ¿Es necesario regular? Absolutamente sí. ¿Por qué? Un poco lo anticipé al comienzo de esta charla, un poco lo anticipé al comienzo de esta charla. Gran parte de la doctrina, amigos, gente que respeto mucho, de la doctrina que sé que tiene buena fe y buena intención, dice que, o sostiene que los sesgos cognitivos en definitiva se los puede resolver con las teorías del vicio del consentimiento, es decir, el error, dolo y la violencia. Entonces ahí viene un problema que para mí es mayúsculo. El sesgo no es un vicio. Primero, hay algo ideológico, no es un vicio, es un talento. Nosotros le tenemos que decir gracias a los sesgos en vez de tratarlos como vicios. Segundo, y este es un problema más técnico, más técnico. El vicio, cuando vos agarrás el error, dolo y violencia, que son los que están ahí del 261, 268, no sé, por el Código Civil están entre el 269 y el 279, una cosa así, están todos los vicios, el error, el dolo y la violencia. Son externalidades. Es alguien que te engaña, es alguien que te amenaza, es alguien que te infunde miedo. Es una externalidad que cambió el humor y la emocionalidad. Eso lo explicaba muy bien Kahneman. Hasta 1970 decía Kahneman, lo que se sabía era esto, que éramos racionales pero con emociones violentas y que había situaciones que violentaban esa racionalidad. ¿Cuáles eran? Bueno, en el derecho penal tenés el crimen pasional, tenés el me engañó, me enceguecí, qué sé yo, tenés miles de cosas que pasan. Lo que Kahneman demostró y dejó una herida abierta en el narcisismo de las ciencias sociales, es que puede haber personas completamente racionales, estos médicos de los cuales les hablé, que tomen decisiones equivocadas y que la información que hayan recibido haya sido cierta, veraz y detallada. Es lo mismo, muchachos, decir 90% de mortalidad a decir 10% de 10% de mortalidad es lo mismo que decir 90% de supervivencia. Es lo mismo, no hay información falsa. No busquemos cosas raras. ¿Puede haber un mensaje predominante? Bueno, pero los norteamericanos le dieron esa vuelta al mensaje predominante. En el ejemplo de YouTube que yo les daba, decían, mirá, el mensaje predominante era la suscripción gratis. Sin embargo, lo real, lo sustantivo de esta promo es que le sacaste la tarjeta de crédito, lo metiste en un contrato de prórroga automática y lo llevaste a una contratación eterna, no a un mes gratis. Entonces, bueno, vamos a hacer valer el mensaje predominante. Me interesa mucho el mensaje predominante, lo anoté particularmente, porque es fácil de probar.
porque lo podemos usar nosotros también en nuestras demandas. ¿Cuál es el mensaje predominante? Bueno, si vos sometés esa propaganda de YouTube a 100.000 usuarios, no vas a tener guita para hacer un muestreo tan importante, pero si lo sometés a un muestreo de 50, 60 personas, todas te van a decir, y es la promo gratis, sí, es la promo gratis. Entonces vas a poder demostrarle al juez invirtiendo un poco de guita e invirtiendo un poco de cerebro en modelos probatorios y decir, che, yo fui víctima, entre comillas, pero víctima no porque soy vulnerable, víctima porque me engañó y me produjo daño y quiero que me garpe y que pague daños punitivos porque lo hace a propósito y lo hace a gran escala. Entonces, vos te convertís en un factor económico, no en un hipervulnerable, ¿viste? Uy, somos todos hiper... No quiero ser hipervulnerable, quiero tener abogados que me defiendan de verdad y me hagan ganar guita porque otro me la sacó de manera espuria. No quiero hipervulnerable, quiero abogados buenos. Quiero abogados buenos, quiero abogados aguerridos, sagaces, que le metan a esto. Hace poco una de las participantes de estos cursos me dio una alegría enorme. Me dijo que me llamó y me dijo que metió en todas sus demandas, metió todo este choclo que le estoy dando. Y bueno, y le dije, mira que no sé cómo te va y no me importa. Hay que dar la discusión, hay que dar la discusión. ¿Saben por qué, muchachos? Porque es la misma discusión que dio Galileo en 1600, cuando le dijo a la Santa Inquisición, muchachos, vos serás un fenómeno, ¿viste? Pero yo tengo un telescopio así de grande y estoy viendo que el sol es lo que gira, no vos. Te dije, mira, te vamos a quemar. Y digo, bueno, te digo lo que quieras, pero la verdad es la verdad, el telescopio está. Hoy tenemos las máquinas de resonancia magnética funcional, estudian exactamente qué está haciendo tu cerebro frente a determinados estímulos. Y en el 100% de los casos, ante determinados estímulos, reacciona de determinada manera. O sea, la resonancia magnética prueba que el ámbito inconsciente es determinante de la conducta consciente. De manera tal de que Galileo era un zorrazo. Pues es que hoy antes de venir acá le pregunté al GPT, che, yo lo que estoy diciendo es que Adam Smith y los libertarios son todos unos erizos y que esta gente son todos sordos. Me dijo, excelente, viste, sí, yo le pido, acá hay que pedirle, hay que tener huevos para esto, pero hay que pedirle al GPT sin complacencia. Cuando vos le decís, quiero comentar sin complacencia, se pone más picante. Yo te digo la verdad, estoy vinculado porque le pedí sin complacencia y el tipo no tiene complacencia, ¿viste? Y me empieza a decir, cambiarlo todo. No, entonces lo tiro, dejalo, apá. Bueno, hay maneras, somos todavía más inteligentes que un robot, sí, sí, sí. Pero, ya te digo, nunca fuente directa, que es aparentemente lo que hizo esta sentencia. Aparentemente hizo esta sentencia. Nunca. Nunca, es fuente indirecta siempre. Y mucho más cuando tienen que salir a buscar fallos que se les confunden los nombres, los apellidos con las carátulas, con los fueros, hacen bolonqui bárbaro y jamás pidan un fallo en GPT. La verdad, qué necesidad de pedir un fallo en GPT. Hoy entras a Saig, entras a cualquier página gratis y tenés todos los fallos actualizados en cualquier momento. Bueno, son menos cuarto, faltan 2 minutitos y ya los tenemos. Entonces, ¿es posible? Sí que es posible por estos dos motivos. ¿Por qué? Porque son completamente insuficientes. La teoría de los vicios del consentimiento, a mi modo de ver, es una de las grandes equivocaciones de la doctrina nacional. No soluciona nada, no soluciona nada. Confunde más las cosas, entonces, ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, ahí viene. Bueno, ¿cómo regulamos? En el mundo hay dos tipos regulatorios. Uno se llama soft law, de ley suave o derecho suave. ¿Qué quiere decir? Hay más sugerencia, hay más paternalismo libertario, hay más sugerencia que coacción. ¿Funciona esto? Sí. ¿Funciona en todos lados? No. ¿Funciona para todos los ejemplos? No. Es la teoría de Taylor de los Natch. Vos tenés que orientar decisiones. Ahora, ¿cómo orientar decisiones? Bueno, hay una empresa de inodoros, lamentablemente no son muy glamurosos los ejemplos que traigo hoy, una empresa de inodoros tiene una etiqueta que se llama WaterSense. Parecería ser que todas las etiquetas WaterSense, aparentemente son como un ISO 90 o un control de calidad, indica que ese inodoro gasta un 20% menos de agua. O vos le sumás, publicidad oficial, es del Estado esto, vos le sumás publicidad oficial de que el mundo se está quedando sin agua y metés un inodoro que tira menos agua, vas a tener ahorro. Vas a tener ahorro. Eso es parte del soft law. Eso es parte del soft law. Esas etiquetas que indican que, bueno, compra este que gasta menos, acompañada de una publicidad de que se gasta mucho. Texas, 1970, tenían una morosidad impositiva tremenda, tremenda morosidad impositiva. Vamos a mandar, no mandéis nada, mandaban esta carta. Estimado vecino, hemos recuperado el 90% de la mora fiscal. Sos uno de los pocos que no garpó los impuestos. Sos uno de los pocos que no garpó los impuestos.
¡Boom! Listo. Bajaron la morosidad. Bajaron la morosidad. ¿Cómo? Y bueno, eso también es manipular sesgo. Hay manipulación positiva también. Nadie, somos todos Homero Simpson. Acuérdense esto. Nadie quiere que te identifiquen como el único que no pagó los impuestos. Somos chicos de 9 años. No queremos que nos digan, mirá, ahí va. No queremos bullying. De grande tampoco queremos bullying, ¿viste? Entonces, bueno, si todos pagaron, yo garpo. Si todos pagaron, yo garpo. El mejor de todos es Aeropuerto de Ámsterdam. Este es un caso que lo trae Richard Taylor. Después lo pueden buscar también, son completamente chequeables. Pero mi fuente directa es el libro de Richard Taylor. Es un experimento en mingitorios. Bueno, bueno en los baños de Ámsterdam encontraban lo que encuentran en todos esos baños. Parece que los caballeros no somos muy astutos a la hora de hacer pipí. Entonces, hay mucho goteo, salpicamos, ensucia todo el orto. Entonces, ¿qué hicieron? Miren lo que hicieron. En el diseño regulatorio, el diseño regulatorio de soft law, inventaron inodoros o mingitorios que tienen en el centro una mariposa o un insecto negro. Entonces, automáticamente la atención del caballero se concentra ahí y habían bajado, habían logrado superar la limpieza en los baños de una manera notable. Parece simpático, parece gracioso, pero somos seres humanos, entonces nos pasan esas cosas. Aparentemente uno, el caballero, en esa instancia de su vida le gusta jugar al tiro al blanco, qué sé yo, ponele. Nada, te quiero dar miles de ejemplos que hay a patadas, hay a patadas. Te voy a dar otro, que este es un poquito, ese es un poquito más picante que el de soft law, porque yo digo, che, ¿y si esto que es en Australia se usa como soft law, no lo podríamos usar en Argentina como derecho clásico? Mirá lo que hacen. Los tipos tienen distribuidora de energía, distribuidora de energía. ¿Y qué tienen? El consumo es un despelote, el consumo es terrible lo que se gasta de energía. Entonces, ¿qué quieren gastar menos? Entonces, ¿cómo hacen ahí? ¿Cómo hicieron? Dan el medidor en la planta baja de los edificios, mueven el medidor para ver cuánto gastaste, y en la planta alta un dispositivo geolocalizado de todo el barrio. Entonces te dicen qué manzana es la que gasta más, qué edificio es el que está gastando más. Entonces ahí está todo mero ciento y dice, che, ¿cómo estamos gastando? Uy, Noemí no gastó nada. Y nosotros somos, bueno, bajaron un montón de cosas. Bajaron profundamente. O sea, cuando vos tenés, cuando hay que evaluarlas después estas leyes, ahora voy a ese punto, pero los primeros datos estadísticos es que en Australia y en Estados Unidos, sobre todo en Australia, hay un resultado tremendo, tremendo resultado positivo, tremendo resultado positivo. Entonces pasamos del soft law a lo que llaman los norteamericanos y que acá es aplicable, porque tiene nombre inglés, pero se puede aplicar acá, el Evidence-Based Regulation, que son leyes o regulaciones basadas en evidencias. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? Para mí, a mi modo de ver, en la Argentina, la única ley que yo conozco, debe haber otra, la que yo conozco y traté, que está basada en evidencias, es la ley es la ley de promoción del alimento saludable, la 27642. ¿Por qué? Porque tiene un criterio legal. Estos son los requisitos de la regulación basada en evidencias. Criterio legal. Criterio legal es, tenés baja condición de alimento saludable. O sea, Argentina es un país de bajísima calidad alimentaria en porcentaje. Estados Unidos también es malo. Estados Unidos tiene más o menos un 40% de sobrepeso. Es decir, estás hablando de 250 millones de personas tan con problemas de sobrepeso y de alimentación no saludable. Bueno, entonces, cuando define ese diagnóstico, le empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, hay abundancia de nutrientes críticos. Definime los nutrientes críticos. Son estos, azúcar, harina, pam, son estos. Entonces ahí tenés un criterio. Y es un criterio científico. No es el criterio somos invulnerables y el código latinoamericano y ahora tenemos esto y si soy el mejor. No. Es un grupo de científicos que te dijo, mira, tenés esta población obesa, tenés estos problemas de nutrición, tenés estos excesos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahí tenés el diseño, ahí tenés el diseño. Y bueno, no, deja de poner información porque nadie está con la lupa en el supermercado mirando los... No, pero sí el octógono lo ves. Metamos octógono, metamos un exceso de calorías, el mendicrine, siempre pongo el mismo ejemplo, yo lo voy a cambiar, el anecrin lo cambio. Mendicrin verde, todo da, pum, esto, todo, tiene más sectón, tiene todo. Bueno, ahí ya te alertás, te alertás. Ahora, lo tercero es las leyes basadas en evidencia necesitan, ahora te leo, Santino, pero si te leo ahora me voy a perder, y te leo y veo si te puedo contestar o si hay una reflexión. Esperamos un segundo. Esas leyes necesitan evaluación.
Porque si no las evalúas, bueno, te enamoraste de tu intuición, de lo que pensabas. Ahora, tampoco son tan difíciles de elaborar. En Chile hace tiempo que tienen las leyes de etiquetado frontal y no les va nada mal. Y las evaluaciones son positivas. Entonces, dejemos en paz. Pero como esta ley pinta buena, lo más probable es que intenten derogarla. Lo más probable es que está ya en la picota para que la deroguen. Pero es una ley donde hay un diseño, hay un criterio científico, un diseño legislativo y una evaluación. Déjame ver en 10 años qué pasó. ¿Y sabes qué? Porque te la segmenta. Cuando vos lees la exposición de motivos de la 27642 es muy interesante. Te lo segmenta por niveles económicos sociales, por franjas etarias, por distintos barrios, pam, pam, pum, y te hace se puede hacer eso, con las herramientas que tenemos, se puede hacer. 5 minutos que me quedan. Otra gran iniciativa referida a la regulación de sesgos cognitivos es la que tomó el Reino Unido, Inglaterra, en 2010, o sea, hace 15 años. Hizo el VIT, que se llaman Behavioral Insight Teams. ¿Qué quiere decir esto? La traducción son agencias federales que estudian el comportamiento humano. Esos son Insight Team, que hacen un estudio de la conducta inconsciente, la conducta de verdad, cómo se forma la conducta. Ahora, ¿a quién contrataron en 2010? A Richard Taylor. El primer ministro Cameron tuvo reuniones bilaterales con un académico se sorprendió cuando Taylor, esto lo cuenta en otro libro, María, vos que te gustan tanto los libros estos, portarse bien, portarse mal, uno de Richard Taylor te va a gustar, donde ahí cuenta toda su experiencia en el Reino Unido ya como burócrata, no como un académico. Es mentira que no se puede llevar esto a los terrenos fácticos, a la arena, al campo. Taylor lo hizo. Bueno, y él al principio no le daba crédito, decía, son políticos, son políticos, son políticos, le pusieron la guita, le pusieron el equipo, colaboró con él Richard Sanstein. Bueno, muchachos, tenían a un premio Nobel de Economía y a uno de los, es casi un Dorkin, ¿viste? En términos del siglo XX, XXI, Sanstein es un tipo de un renombre absoluto entre los juristas norteamericanos. Además desarrolló con Taylor la teoría del paternalismo libertario. Ahora, pregunto, ¿por qué no se podría hacer acá una oficina federal? Ya hace mucha guita, pero también esperemos, ahorremos un poco, está bien, de acuerdo. Pero ¿por qué no podríamos hacer una oficina federal que estudie el comportamiento humano? Pero ¿sabés qué? Bueno, sí, abogado alguno, pero meteme científicos ahí, no me metas cualquier cosa. Meteme científicos, tenés en Argentina gente de nivel, llamala gente de nivel, y esta gente de nivel sale de la química, de las neurociencias, no sale de la Facultad de Derecho, chicos, discúlpenme. En general, bueno, podríamos complementar este conocimiento, pero preguntémosles a los que más saben de estas cosas. Eh, Última, me quedan 2 minutos, última. ¿Son aplicables todas estas cosas a nuestro derecho? Sí. Aunque no haya cambios, sí. ¿Por qué? Bueno, rapidísimo, rapidísimo. Porque, bueno, los sesgos cognitivos, en la medida que hay abuso, son abuso de sesgo cognitivo. El abuso del derecho, y el abuso de sesgo cognitivo es un abuso de derecho, está previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial. Después tenés un 1716 que te habla del alterum non ladere, o sea, todo daño debe repararse y todo daño se presume injusto. Entonces, si vos sumás abuso de derecho más daño injusto, más prueba subjetiva, quiero responsabilidad subjetiva acá. O sea, vos cuando le decís al juez, existió este abuso, existe este daño, y yo te demuestro esta relación causal entre el daño y el sesgo y el abuso de sesgo, el juez lo tendría que evaluar. Pero tenés que hacerte cargo vos de la relación causal, es decir, que ese sesgo es determinante de tus compras. ¿Es difícil? No es fácil, pero ¿sabes dónde está la dificultad? En tener prueba estadística. Y la prueba estadística, ¿sabes cuál es el problema? Es que es cara. Pero tenemos que empezar a pensar en modelos probatorios basados en estadística. Bueno, no lo contrates a Giacobbe si no tenés la guita. Busca a un chico, un politólogo recién recibido, dale la chance de decirle, loco, anda resultado y armame, estoy hablando ahora como abogado, loco, armame una estadística que pruebe que esta cláusula del contrato de seguro es un blef terrible. Bueno, haceme algo y cobramos los premios. Bueno, metan ese tipo de prueba para desafiar a los jueces, para que los jueces dejen de pedirle al GPT que le haga sentencias
que no pueden, que tienen, porque ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué las sentencias son chatas? Porque las demandas también son chatas. Los modelos probatorios que uno lee son chatos. No hay un desafío probatorio, todos queremos responsabilidad objetiva y esa sanata de la responsabilidad subjetiva, como si no fuéramos capaces de probar cosas. No estoy en contra de la responsabilidad objetiva, simplemente que me parece que llegó el momento donde yo te abro una ventana de daño. Yo te abro una ventana de daño. Porque la responsabilidad objetiva, ¿sabés qué? Fue para la primera etapa de la revolución industrial. Nos sirvió para la motorización, para el auto, para el accidente de tránsito. Nos sirvió el que era el 1113 y hoy es el 1757. Estamos en otra hora. Entonces yo te abro una ventana. Te abro la ventana de la explotación de sesgos cognitivos. Tráeme la prueba. Y no es prueba diabólica, es prueba cara, que es diabólicamente cara. Bueno, por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí. Pero bueno, muchachos, esperá que voy a leer un poco a este. Yo ya terminé, vayan pensando si quieren hacer una pregunta. Me parece llamativo que en la actualidad tengamos que desarrollar este tipo de medidas como que las leyes se basen justamente. Y sí, claro, pero si no se basan en evidencia, de los hipervulnerables, ¿qué evidencia hay del hipervulnerable? ¿Alguien me puede definir? Cuando vos vas a las definiciones legales de hipervulnerables, mete a un núcleo de unas 7.000 millones de personas, porque son las que tienen por identidad de sexo, de género, política, religión. Bueno, todos entonces somos vulnerables en determinados contextos. No sirve, no sirve. Claro, se intuye que los viejitos son vulnerables. ¿Se acuerdan de esa señora Sara que estaba tomando sol en la pandemia y vino la policía y la sacó a patadas de la plaza? Yo era amigo de Sara, la conocía, Sara lo sacó cagando a los policías. Dijo, señora. Pero señora, nada, estoy acá tomando sol y fumando. Murió Sara ahora, pero, una mujer increíble. ¿Para cómo los policías le tocaron el timbre al marido? ¿Está acá su señora Sara y no quiere subir? El marido le contesta hace 40 años que no me da bola nada de lo que le digo, así que si la podés subir, subir, y si no, dejala. Bueno, nada, ¿qué te quiero decir? A ver, segmentame que es un hipervulnerable. El viejito, ¿qué viejito de cuánto? ¿De 70, 80, 90 o 105? ¿Qué es eso? Entonces, contestándote un poco Santino, y sí, nos pasa eso. Vamos por las intuiciones y por ¿qué hemos terminado las intuiciones? Siempre nos intuimos más inteligentes, eso lo decía Kahneman. Tenemos una enorme capacidad de sobrevalorar nuestras habilidades y subestimar los problemas. Entonces, bueno, no solamente son intuiciones que nosotros creemos ver en eso genialidades en vez de intuiciones. Muchachos, hay 14 mensajes nuevos. Si quieren me hacer preguntas, levante la mano. Ya sé, más acelerado que nunca estuve, pero bueno, eso por prestarle el micrófono a Pablo, nunca más. Bueno, dale, si quieren hacer preguntas, de Y mi parte, ahí muchísimas gracias. no veo ninguna mano levantada. Les recuerdo que la mitad de la Manuel pantalla. siempre hace lo mismo. Es viernes y dice, no veo a nadie, No, ¿viste? no, no los quiero limpiar, ¿eh? No, no, no. Los anula a No, todos. no hay ninguna mano. Eh, Es a ver, cierto, es no, por cierto. el chat también está agradeciendo por la clase. Así que como siempre, muchísimas gracias, Fer, y a Pablo, que creo que sigue escuchando la clase, no sé si se retiró hace poco. Eh, y ahí va, ahí empezaron a levantar. Ahí estaba María Belén. María, una pregunta y corta, porque si no, viste, Y tenés capaz un la corto la monopolio. mitad. Hola, hola, no me corten, pero bueno, es que fue tentador que no hubiera preguntas después de tanta información junta, me puso mal. ¿Quién está En real- hablando? Belén, María Belén. Belén, ahí sí, ahí te veo, ahí te Sí. veo. Sí, sí, dale, ¿Qué dale, dale, tal? dale. Ah, voy a poner la cámara igual. Como quieras, Fer, dale, dale, Sí, listo, ahí sí, no hay sí, ahí te veo. problema. El tema, a mí lo que me llama, o sea, lo que más me atrapa, ¿no? De esto que venís hablando, es el tema de que los sesgos hoy advertidos a través del uso de la inteligencia artificial parecen como evidentes, ¿no? O sea, está como el comentario, la nota al pie que antes dejábamos por ahí. A mí me tocó ser relatora, entonces una como que hacía por ahí un ver tal cosa, ¿viste? Y estaba el defecto, podía pasar inclusive otros errores que se atribuían a las sentencias era cambiar, ponerle el nombre de la persona o ponerle que estábamos hablando de un varón y en realidad la demanda era de una mujer. Entonces, esas cosas siempre existieron. Me cuesta creer que hoy se pueda avanzar hacia, no sé, hacia unos daños reconocidos por este uso de estas herramientas que hoy se atreven todos a usarlas. Vos sabés que yo trabajaba en un estudio muy grande y una vez eran las 8 de la noche, estábamos todos enloquecidos, me llamó el jefe, tenía que ir ahí, pum, y había dejado el último párrafo porque me estaba jugando con mi amigo, con mi querido amigo de ese momento, me dice, y si no le gusta y lo metí en el que se vaya un poco y no sabés lo que puse. Y le dije al jefe, digo, bueno, me voy, rajo, imprimo y me voy. Imprimí eso, o sea, el próximo paso, imprimir, procuradores, escrache. Lo encontré, ahí le digo, no te puedo creer lo que... Bueno, a ver.
Por eso te digo, ¿qué diferencia hay en que haya dicho eso, ese cartel, una inteligencia artificial, o que ese cartel provenga de Homo sapiens? ¿Viste? No, ninguna, ninguna. ¿Sabés cuál es? Es que encontramos a quién echarle la culpa, Pero es Fernando. que Me es un parece que error, no le echaste la inclusive culpa. Eso es otro error. La culpa la tiene el que maneja la herramienta por el 1725 del Código Civil y Comercial y porque Leo no deja de ser una herramienta de riesgo de daño por el 1757. Sos absolutamente responsable y si no lo sabes manejar, bueno, seguís jugando a los picapiedras y no te metas con lo que no podés, ¿viste? claro, Punto. pero tiene que ser igualmente ponderable respecto de la actividad del magistrado y de la actividad de los letrados, porque cada vez hay más abuso también, ¿no? Porque Totalmente, totalmente. hay que decirlo. Totalmente. Así que bueno, Pero mil bueno, gracias siempre. Siempre disruptivo, Fernando. Disfruto mucho pero tus clases, te tus agradezco un montón. talleres. Pero a mí, siendo escritor, me perjudica el doble. Pero yo me cago de risa, muchachos. ¿Sabés lo que me pasa a mí con el robot? Escribe mal. Le digo, loco, escribís horrible. Cada vez que le pido un par de... Es horrible. Este libro, que es el que más me ayudó, GPT, fue el que más demoré. Porque... Ahora, lo que sí le pido, y Pablo lo mencionó y lo pongo como nota de Era transparencia. criticarlo sin preguntarle la opinión. Había que No, criticarlo nunca, sin no, preguntarle nunca qué hagas opina. eso. Nunca hagas eso, no, no, no. Es los resúmenes. Digo, haceme el resumen. Y el resumen yo pongo que este resumen fue elaborado con inteligencia artificial. Te los hace bien los resúmenes. Bueno, hay que Claro. amigarse con las cosas. Bueno, Belén, te agradezco mucho. María, María Bueno, Dufuy, ¿querés decir algo? gracias. Dilo o calla. ¿Lo dejamos a Manuel entonces? Sí, ahí Fer, me parece que no veo ninguna mano levantada. Te salvaste. No, no, no hay ninguna mano levantada, en serio te digo. Bueno, bueno. Ahí María había levantado, no sé María si seguías con alguna duda o La lo que inhibí, sea. no, la inhibí, ahora se ofendió, no quiere, no, no habla más. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces muchísimas gracias a vos, Fer, por la clase y a todos los que se conectaron hoy día viernes. Fuimos un montón, fuimos Sí, como éramos creciendo en un toda la momento dado vi clase. 320 personas, una cosa de Sí, locos, sí, sí, una sí. cosa de locos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima actividad. Hasta dentro de poco, muchachos. Qué Chao, nos alegría me da a las vemos. 7 de la tarde de un viernes estar Ah, hablando de estas cosas a fin de noviembre, a fin de octubre. Así que recontra agradecido a ustedes y a la UBA. Nos vemos en la próxima. dale, nos vemos. Buen fin de semana.